música en nuestra lengua, que venga un poema y le ponga luz. Y canta conmigo, amigo. 6 de la mañana con 1 minuto en la República del Paraguay. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está, señor? Buen día, bienvenidos a la gran cabina. Hoy es domingo, hoy es 23 de junio del año 2024. Les cuento que amanece con cielo escasamente nublado, lindo amanecer en la capital del país, en ciudades del departamento central. El porcentaje de humedad llega a 70, soplan vientos del sector nor-noreste a 11 kilómetros por hora. 23 grados es la temperatura del momento, 32 grados es la temperatura máxima prevista para hoy. Así como está el informe meteorológico, es posible que tengamos lluvia ya esta noche y a partir de ahí descenso en la temperatura. El pronóstico del tiempo, insisto, para este domingo indica tiempo cálido, una temperatura máxima que llegaría a 32 grados, 30, 31, 32 grados, como ayer, prácticamente la misma característica. Y a partir de esta noche, insisto, tiempo inestable, alguna lluvia, víspera de San Juan y una de este día. Mañana, día de San Juan, 24 de junio. Para mañana, lunes, la temperatura mínima pronosticada 14 grados, la máxima prevista solo 21, entre 10 grados como mínimo, entre ayer y hoy menos. La temperatura máxima para mañana entonces 21 grados, para el martes algunas lluvias, 13 grados la mínima, 16 la máxima. El tiempo inestable va a continuar con alguna llovizna incluso el miércoles, la mínima para el miércoles 10 grados, la máxima 15, y según meteorología se va a sentir casi frío, el jueves 9 grados la mínima, 16 temperatura máxima pronosticada. Bienvenidos a la gran cabina. Esta es una propuesta de Ñandutí AM, una propuesta de Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Cada sábado, cada domingo tenemos el gusto de estar con ustedes a partir de este horario y hasta casi las 9. Y saben ustedes que todos los días de lunes a viernes estamos en la gran cabina desde las 4 de la tarde aproximadamente y hasta casi las 18. Francesco Fiorio, compañero de todas las tardes, de todas las mañanas, de todos los días. Buen día. Maestra para después Jareves, Changuidú, Carlos Báez, ¿cómo está? Maiteí, ¿cómo está? Con todo, señor, arrancando con todo esta edición domingo. Muy contento, Paraguay ser oficial del Mundial de Rally. Ayer se anunció el presidente de la República. Yo no sigo mucho el rally, Carlos, no quiero hablar de lo que no sé, pero sí se anuncia que va a ser una jornada histórica a nivel nacional. Ayer se confirmó de que Paraguay va a ser sede de la 49 edición del Rally Mundial, del World Rally Championship, como se le dice. Sí, señor, evento importante. Sí, me imagino que es como el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Independientemente de que conozca o no conozca, que sepa o no sepa, porque yo conozca o no conozca, o que sepa o no sepa, es un evento que le va a dar trascendencia, sin lugar a duda, a nuestro país. Cuarto país de la región en organizar: Argentina, Brasil, Chile y ahora Paraguay. Buenas, Maiteí, buen día. Y buonamente Carlos, Maiteí, Francesco, Pavetea, Enderezable, Ponago, Ara, un majevo de Tejina, San Juan, Ara, ni Mema, y yo fui a PCN Perungo, Ara. San Juan, Ara. San Juan, Ara. Y generalmente en la víspera ya se celebra. Sí, con las famosas pruebas de San Juan. Las pruebas que incluyen, por ejemplo, algunas que son tradicionales, que tienen que ver, por ejemplo, con echar las 7 gotas de una vela. La gente toma tradicionalmente lo que se llama la palangana. O, por ejemplo, algún recipiente con agua y echan 7 gotas y dicen que allí se aparece la inicial, él o ella. Con la que te vas a casar. Con la que te vas a casar, novio o la novia. A la que me oye de ella, pues, no, pero cosa que yo estaba a punto de decir eso. El de San Juan también, Carlos y Mojara, tiene mucho condimento del amor. Claro, de hecho que el San Juan dice que sí o que no, preferentemente con el tema de tener una reina, ¿verdad? Y allí... yo pensaba que decía que sí por la fiesta. No, es básicamente eso, por eso es que todo el mundo hace las pruebas, pues. Inclusive más que San Antonio, la gente le pone de cabeza. En el caso de San Juan es también un patrono muy apreciado para el tema de encontrar una pareja. Y otro caso pintoresco es quién se va a casar primero, si están ahí 2, 3 o 4 interesados. Dicen que hoy hay que encerrar a un gallo, a una gallina, preferentemente a un gallo, en una piecita allí, a
Jarede, hoy iba de ata con hambre. Y dice que se tienen que poner enfrente todos los interesados en contraer matrimonio. Y cada uno pone un poquito de maíz allí frente suyo, sueltan al gallo y donde come primero ese es el que primero se va a casar. Mira un poco. Y ese momento como el pulpo, ¿te acordás? Sí. El pulpo Willy, no sé qué. Así mismo. Bueno, 24 de junio se celebra el Día de San Juan y los festejos ya se hacen en su nombre en la víspera. Sí. En un día como hoy. El viernes ya hubo fiesta de San Juan, ayer hubo fiesta de San Juan, hoy vamos a tener fiesta de San Juan y mañana por supuesto. Dice, ya se inicia en la noche del 23 de junio. En verdad, adultos, jóvenes y niños del Paraguay rememoran con mucha alegría las diversas pruebas, comidas y juegos que se realizan en recordación del mencionado santo. Vamos a seguir hablando de San Juan en un ratito, pero quiero compartir con ustedes esto que tiene que ver con la página del diario digital de Ñandutí. Y el título principal tiene que ver con la presencia del doctor Santiago García, viceministro de Salud, que estuvo ayer compartiendo con nosotros. Y él decía, es cierto, hay mucha gente en los hospitales, pero todavía tenemos capacidad de dar atención. En consecuencia, los servicios de salud no están colapsados, según el viceministro. Santiago García aseguró que el sistema público de salud no está colapsado. Dijo que las urgencias de hospitales deben enfrentar asistencia masiva de casos que requieren atención inmediata. Desde el Ministerio buscan potenciar los consultorios nocturnos. Vamos a facilitar la visita a consultorios para descomprimir las urgencias, dijo el viceministro de Salud. Nunca se va a tener la respuesta en un 100% con relación a este ámbito, porque es un ámbito muy descuidado por mucho tiempo, manejado políticamente por mucho tiempo. En consecuencia, siempre cuesta que en un país como el nuestro la salud responda 100%. ANR quiere recuperar Ciudad del Este. Feroz alto se hizo ayer en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, en coincidencia con el cumpleaños del senador Javier Zacarías Irún. Estuvo el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Horacio Cartes. Estuvo, por ejemplo, el presidente del Congreso, por ahora, Silvio Velar. El lunes asume Basilio Núñez como presidente del Congreso. Estuvo el vicepresidente de la República, Caraí, Pedro Aliana, con un opíparo almuerzo ahí en la tapa de Ñandutí y con una multitud de seguidores. Javier Zacarías Irún festejó su cumpleaños 57. Del encuentro político social participó la plana mayor de la ANR, con su presidente Horacio Cartes a la cabeza. Los colorados hicieron demostración de fuerza y unidad con miras a recuperar la intendencia de Ciudad del Este. En poder del movimiento regional, yo creo. Vamos a recuperar el municipio de la capital del Alto Paraná. Y mientras esto ocurría en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, el presidente de la República jugaba carrera bozada acá en pleno centro, en coincidencia con los festejos de San Juan. Sí, señor. Y no sé si parece que perdió. Perdió presidente. Y desastre Sandy Peña con la carrera bozada. Sí. Desastre. Carlos, vos sabés que también ayer Horacio Cartes le hablaba a Sandra MacLeod, que estuvo presente evidentemente, como es la señora del senador Javier Zacarías, y le decía, yo sé toda la persecución que vos sufriste y tengo anotados los nombres. O sea, hubo ahí un mensaje bastante polémico de parte del presidente. Podemos escuchar partecita. Miren cómo amanece, qué lindo amanecer. Qué lindo. En Asunción, en el área metropolitana. Esta es la zona de la costanera. Ya se caminan los muchachos. Y después completamos los títulos de Ñandutí, por favor. Hermoso que sería el coventín, así cuando está el sol. Coventín se le dice, es como decir la punta de la nariz del amanecer. Después va a venir el covenyu, que es cuando ya está amarillo. Y es artístico, ¿verdad? Sí, es arte puro y duro. Es puro, una maravilla. Poca gente en la costanera, Carlos. Bueno, como debe ser, ¿verdad? Y la gente que está mirando en Ñandutí no puede ver, ya se acana. Acá por lo menos plano general estamos mostrando la imagen que tiene que ver con la costanera. Vamos, anda, ya págalo y está así, idioma. Víspera de San Juan, Alena. Vea que lindo, Francesco. Está lindo. Eso, dale cambio. ¿Está durmiendo de noche? No, él no. Él está despierto. Qué lindo el amanecer, ¿eh? Sí, señor. Domingo 23 de junio. Vamos a completar los títulos del diario digital de Ñandutí porque hoy vamos a recordar también la fecha, digo 23. Interviene en predio abandonado. Esto es lo que le mostrábamos ayer. La Municipalidad de Asunción intervino el inmueble abandonado de la cooperativa policial
17 de mayo en el centro histórico de la ciudad del presidente Franco Casi Oleari. El lugar servía de aguantadero de adictos y de vertedero. Y lo que decíamos nosotros con relación a esto que se llama histórico, Campeonato Nacional de Mundial de Rally, Sí, señor. que se va a desarrollar en Itapúa. En Itapúa, es así. ¿En tu departamento? En mi valle, sí señor. Y Carmen del Paraná va a estar ahí. Con alguna fase en el 2025, 2026, 2027, dice el diario digital. Hoy es el día de la viuda. Sí, hoy es el Día de la Ayuda y también es el Día Olímpico, porque un día como dice creó el Comité Olímpico Internacional Ajá. hace casi 200 años. Y también creo que es el día de la ingeniera. Sí, el de la mujer en la ingeniería. Yo todo Así eso es. leí lo que puso el profesor nomás. Sí, Pues, sí. eso es que yo sé. Comunícate con nosotros al 0994-44-1020. Ya te mostramos, ya te contamos la primera plana del diario ABC Color. Líder narco usa a indígenas de escudo y se burla del gobierno. Con machetes impidieron cosecha por falta de permiso. Hey, que Guatamina. Felipe Acosta, alias Macho, condenado por homicidio y prófugo desde el 2016, está escondido entre indígenas en Canindeyú y les provee a los indígenas armas, vehículos y víveres. No hace mucho se le interceptó a 2 camionetas que iban en pleno camino, estaban siendo conducidos por indígenas, Ujú. pero Toyota 4x4. Sí, sí, señor. A cambio obtiene protección para él y para los sicarios, dice. Nativos evitaron cosecha porque no se les informó y exigen impuestos. 5 colaboradores cayeron en redada. Esto en el departamento, en algunas localidades del departamento de Canindeyú. Hay una gran población indígena que está metida con él, pagados por él. La primera alerta de Macho son los indígenas, revela el vocero del CODI, Luisa Pesteguía. Este es el título principal de ABC Color esta mañana. Y ABC tiene en fotografía principal en portada la imagen de 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños que hicieron carrera bozada ayer en pleno calle Palma, en pleno centro. Qué linda imagen, Carlos. San Juanazo pone sabor a la tradición. Desde ayer San Juan dice que sí a las tradiciones con comida típica, juegos y espectáculos musicales en el centro histórico de Asunción. Ayer la Feria Palmear y el San Juan frente al Cabildo, con actuaciones de artistas, atrajeron a una gran concurrencia. Estaba lindo el día. Sí, hermoso. Hoy también, gran parte del día va a estar lindo parece. Hoy habrá 3 grandes fiestas sanjuaninas. En el barrio Mariscal, ahí en la calle del Shopping Mariscal. Sí, señor. Lindo lugar también. Zona Mariscal. Sí, desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Con grandes artistas, manjares típicos y variados juegos. En la escalinata de Antequera también, desde las 3 de la tarde. Y por supuesto, en el Club Emiliano R. Fernández, que ayer el doctor Núñez reiteraba la invitación. Y que él forma parte del equipo que estaba acá. Sí, guapo. Desde las 19 con toda la diversión, dice. Pero me preocupa un poquitito pues, porque puede que esté inestable ya entre la tardecita y la noche. Ya. Pero así que aprovechemos todo el día. Pero va a estar ideal para comer. Ah, no importa si hace fresco Claro, o hace pues, calor, ¿verdad? Con frío sin frío, vamos. Para el Con frío mejor todavía. Sí, por eso. O sea que ayer me tocó estar en el San Juan del colegio allí, polideportivo, En Capiatá. la cooperativa Capiatá. Sí. Impresionante, si es que por lo bajo había 6.000, 7.000 personas. Ay, güey. Era un enorme tinglado. La Y cooperativa esto enorme, pero impresionante. Acá la gente. Este quería un imitación en Monde, Paraguay, Chao, Pura, que fue una fiesta del folclore en el fondo, ¿verdad? Pero hermosa. Antes de pasar este título que tiene que ver con la fotografía y con el saguanazo, hay un desafío para vos para mañana. Chochi, te desafío carrera vos. Yo soy el humilde portavoz Sí. Ah, y mañana a la mañana temprano. ¿Mañana a qué hora? Y bueno, nosotros arrancamos Rancarroca a las 5, papá. A las 5 de la mañana tengo que estar. No hace falta que esté a las 5, si venís para las 7, 7 y media, 8. Estoy firme. Desafío acá, en el predio. No le veo nomás Chochi haciendo carrera goza. ¿Cómo se bailó chango, chango y bailó? Vos nunca escuchaste ese chiste de que era tan alto de que cuando se caía tardaba 3 días. Entonces, imagínate cómo se cae Chochi. Era tan alto y tan flaco que pintaba manguera por dentro. Pero estoy mañana. ¿Qué te decía? ¿Aceptar el desafío? Punto. Acepto esa. Te aviso que es muy hábil Chochi. Desafío aceptado Chochi es buen jugador de fútbol, ella te saca ventaja. en contra de mi mal amigo Juan Ángel. Muy mal amigo. ¿Por qué? Y no, porque en privado me escribe, Carlos, y me dice. Cosa linda. No, y me dice que me quiere mucho, que soy su hermano, pero en público me denigra.
Me busca humillar. No. Él lo único que Mi mal amigo Juan Ángel Obando. Él es el representante de Franja Roja y vos sos de la gran cabina para la carrera Bosa mañana. También hay una representante de Franja Roja que también me quiere humillar siempre. Bueno, pero no puede. Yo estoy hablando de otras cosas. ¿Aceptado o no aceptar el desafío? Desafío aceptado y voy a ir con Candio. Candio te apoya ella. Sí. Candio y el mismo equipo. Varios te apoyamos. Sí, de hecho, Tenemos que darle la confianza aparte del equipo. David me apoya, Carlos. ¿Qué puede salir mal? Dice el diario de ese color también: Paraguay es sede del Mundial de Rally desde el 2025. Esta información va a ser título en todos los diarios esta mañana. Nenecho prometió 24 obras con bonos, pero varias no aparecen. Suman dudas en Hambre Cero. Otra cuñada que está mejor, dice también el diario ABC Color esta mañana. Y dice: la ministra de Trabajo designó a su cuñada como jefa de compensaciones. Es una información que publica hoy el diario ABC Color. 23 grados temperatura de momento, 6,16, Yachambín, este día, diario Última Hora. Título destacado. Dice: prórroga para intendentes es mucho premio a mala gestión. Apurete. Concejales de diversos municipios proponen ampliar mandato hasta el 2028. ¿Te acuerdas que leíamos nosotros aquella nota? En donde decían que es importante estar un poquitito más, y sobre todo porque el que más sufre es el ciudadano, Maego. Planteamiento ocurre en medio de escándalos por supuesta corrupción e ineficacia que sacuden a comunas de Asunción, Tomás Romero Pereira, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso y otras. La siguiente es una muy buena noticia. Medicina de vanguardia en Paraguay. La práctica médica en el país evoluciona. Se llevan a cabo cirugías muy innovadoras de gran complejidad y con tecnología de punta. El cartismo en pleno en fiesta de Zacarías. Se comprometen a recuperar Ciudad del Este. Anuncio histórico: el Mundial de Rally se hará en Paraguay. Solo una caseta casi nula es la seguridad en la costanera sur, dice también el diario Última Hora esta mañana. Y ya miramos también el diario La Nación, jornada de este domingo, 23 de junio del año 2024. Mira la foto, Carlos. Y el título principal tiene que ver con Paraguay, tierra del Mundial de Rally, y la foto, como dice Francesco, tiene que ver con el presidente de la República, mano derecha, la bandera paraguaya, rodeado de gente ayer en el lanzamiento simbólico de esta edición del Traschaco Rally. Y en coincidencia con este lanzamiento simbólico, ¿qué es lo que se hizo? Se anunció que Paraguay será tierra del Mundial de Rally. De la 49 edición. El 25, el 26 y el 27, o sea, en el 2025, 2026 y 2027. Así es, señor. Es correcto el nombre. Y dice también La Nación: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones priorizarán proyectos con enfoque ciudadano. Insólito, de Asunción a Nueva York en un Forte, dice también esta mañana el diario La Nación. Esta es la bandera paraguaya sin escudo, ¿no? Dicen que es la que se tiene que usar en circunstancias no oficiales. ¿En serio? Pero de todas maneras llama la atención, porque es como si fuera no está completa, ¿no? Y parte de cierto protocolo. Eso de que hay que usar la bandera sin escudo en actos no oficiales. Pero por eso, como que no está entera, pues. Claro. Cuando se habla de la bandera se describe que tiene los dos escudos. Carlos, sumándonos también a lo que menciona La Nación en su tapa de portada, ayer la ministra Claudia Centurión respondió los cuestionamientos sobre esta adjudicación a la empresa, tengo acá a la empresa Calzada, te confirmo acá, es una empresa mexicana que fue adjudicada por esta ruta de la soberanía específicamente. La empresa se llama Calzada Construcciones S.A. El valor de la adjudicación fue por 384.595 millones de guaraníes. Esta adjudicación ahora actualmente se está investigando, mejor dicho, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y Claudia Centurión respondió algunos cuestionamientos al respecto. Defendió claramente esta adjudicación y te voy a comentar más adelante, Cara Ibáez. También, solamente damos información, hoy es el cumpleaños de Zinedine Zidane, ¿cierto? sí, del ex técnico del Real Madrid. Para muchos incluso le ponen como mejor jugador de la historia, otros dicen que está entre los mejores. Independientemente de eso, un tremendo jugador. Y aparte de eso, también un día como hoy, pero en el 2016, se celebraba los Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido. Los ingleses votaban por salir de la Unión Europea. Recordemos que fue un proceso muy traumático. David Cameron, si mal no recuerdo, era el Premier en ese momento,
Él estaba en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y cuando el Brexit sale por el positivo, por el sí salir, él renuncia y asume, si mal no recuerdo, se llamaba Theresa May. Le parece a la tía Peter Parker, a la tía May. La verdad es Theresa May. Sí. Se hablaba mucho de que iba a ser la mujer, la dama de hierro 2.0, pero no aguantó mucho tiempo, muy poco, ¿verdad? Pero bueno, en el 2016, un día como hoy, se aprobaban los famosos Brexit, Caraí y Van Pachajuca. Sí, señor. Quiero insistir con esto que tiene que ver, reiterando temperatura del momento. 23 grados en Asunción, en el área metropolitana, llega la policía. Entonces te dicen, acá está, él es señor. No, por favor, yo no soy. Dice, anoche se dio oficialmente inicio a la edición número 49 del Trachaco Rally, con la partida simbólica frente al Palacio de López. Previo a esta tradicional ceremonia, el presidente de la República, Santiago Peña, acompañado por Simon Alarkin, anunciaron oficialmente la llegada a Paraguay del Mundial de Rally en el 2025 y por un periodo de 3 años. La tremenda noticia fue ampliamente celebrada por los fanáticos del automovilismo, quienes en gran cantidad coparon las cercanías del Palacio y la costanera de Asunción. Por la rampa pasaron las 68 tripulaciones inscritas, quienes aplaudieron la gran noticia del arribo de nuestro país del Mundial de Rally, a nuestro país del Mundial de Rally, aunque sin perder el foco de lo que se viene en el COP. Los 100 años del Touring Club tendrá una celebración muy especial con el homenaje de la prueba más importante y tradicional de nuestro automovilismo. Qué buena noticia es la información que acapara la atención, no solamente en el plano local, sino que internacional, partida y anuncio de lo que se conoce como el Mundial de Rally. Va a llegar a nuestro país en el 2025, de acuerdo a lo que se manifestó ayer y lo comunicó el propio presidente de la República. Luego de la gran fiesta de anoche en la costanera de Asunción, hoy la actividad se concentra en el Autódromo Rubén Dumont de Capiatá, donde se llevará a cabo la prueba especial de clasificación, las pruebas especiales 1 y 2 de la competencia que determina cada año al vencedor de la pole. Los portones del principal circuito tuerca de nuestro país ya están abiertos para que el público y protagonistas puedan ingresar con comodidad. A las 10 estará arrancando la competencia con las primeras tandas. Esto ya con relación a lo que va a ser esta edición del Trachaco Rally. Repito, anoche fue la largada simbólica. Esta mañana se hace, a partir de las 10 se hace la clasificación y el próximo fin de semana la competencia así en territorio chaqueño. Quiero ver el Independiente también, para compartir con usted esta mañana. La página principal del Independiente dice: inseguridad, denuncian 10 robos por hora. Qué fuerte, Carlos. Serápico, el Ministerio Público reveló que recibe unas 10 denuncias por hora con respecto a la inseguridad. Esto dice la Fiscalía. Según los datos abiertos de enero a mayo, a nivel país, se registraron alrededor de 14.250 casos de hurto agravado y 13.433 casos de hurto. Central, Asunción, Alto Paraná, Cordillera, Caguazú y Concepción son las zonas más afectadas por la inseguridad acechante. Impresionante, Carlos. Y el Independiente habla de datos del Ministerio Público. Y repito, Central, todo el departamento central, la capital del país, Asunción, Alto Paraná, Cordillera, Caguazú y Concepción son las zonas más afectadas por la inseguridad. Qué difícil combatir este tipo de asaltos, ¿verdad? Porque son el famoso microcrimen. Sí. Y generalmente son personas, es cierto que también, como bien menciona siempre el ministro Enrique Herrera, pasa por el tema del chespi, de la droga, pero también otras situaciones pasan por el tema del trabajo, o sea, en el sentido de que si querés eliminar absolutamente este tipo de robos, hay que tener una política de trabajo muy eficaz, cosa que yo creo que se está haciendo, pero es nomás un proceso. El comisario César Siliero tiene la gentileza de visitar esta mañana, un destacado oficial de la Policía Nacional, y vamos a desarrollar algunos temas con él en un ratito, pero hay una placa a propósito, Jessica, de lo que dio a conocer el Ministerio Público. Dice Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y ustedes ven en el canal 17 de Anuti TV, hurto agravado, 14.250.
pero eso es en total, de enero a mayo, de enero a mayo. Pero miren cómo subió en abril y mayo. Esto dice hurto agravado. Después habla de hurto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. En total 13.433. Y también abril y mayo son los meses en donde se produjeron más casos de este tipo. Después habla de robo agravado, 4.597. Robo simplemente 2.521. Y habla de apropiación también. Total 3.963. Dice esta publicación, repito, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eso sería interesante, Carlos, después a lo mejor el comisario puede decirnos qué diferencia hay entre estas denominaciones, donde se habla de hurto agravado, hurto... Yo tengo entendido, Modejará, que la diferencia es que el robo se hace con violencia. O sea, el robo es un robo, valga la redundancia, pero con violencia física, el comisario me va a corregir seguro, y el hurto sería sin violencia. Y cuando es el hurto agravado ya sería robo de materiales bastante importantes en cuanto a importancia, ¿verdad? Sí. El comisario va a especificar mejor, pero creo que va por ahí, comisario, ¿verdad? Sí, mal no estoy. Por la violencia, o sea, un hurto con violencia es robo. Un hurto es sin violencia. Claro, y con violencia... El homicidio a víctima de Sí, y con violencia física ya es robo. con arma de fuego. Claro, ahí está, sí. Entonces sería por eso, con arma de fuego. Nada lo que dijo Francisco Muera. No, así es. Totalmente al revés todo lo que explicó. No, lo dije. El comisario sí lo dijo que A ver un poquitito, hay una invitación, estábamos hablando de San Juan, y acá para retirar esto, eso tenemos que hacerlo un poco más tarde, también cuando la gente empiece ya su actividad en mayor número. Se está hablando de este evento que se va a realizar hoy en la Quinta Dumont, desde las 11, ahí frente al Shopping del Sol. Sí. 50.000 guaraníes se pagan. Y recorrer todos los lugares para comer lo que quiera. Qué lindo. Y tiene que ver con niños. Dice, costo de entrada 50.000 guaraníes, incluye consumición libre de todos los stands. Te invitamos a disfrutar de las mejores comidas, música en vivo y diversión para los niños. Cerdo agridulce, desmechados no, ¿por qué me come carne? Ya si estoy por leerla, desmechados, lentejas de costilla de cerdo y arroz. Mini burger. Estrogonoff de carne. No, déjate. Mini burger, paleta de helado, lasaña de tío Michel y dulce de tía Dalia. Estrogonoff de pollo con arroz, comida típica, paella de marisco. Y todo esto por 50.000. Lasaña a la boloñesa, canelones de pollo, ravioles de espinaca, sándwich de cerdo, comida china, chupín de pollo, tikka masala, chupín de surubí, choripanes con diferentes salsas, guiso de fideo, pancho, café y dulce. Entonces un San Juan ya así muy moderno. No, vaya pero por 50.000 no tenemos que, no vayan a desayunar ya hoy, bueno. Directo. Te cope la leña, ya a las 10:30, 11 rubí. Por 50.000. Espectacular, muy interesante. Esto, repito, tiene que ver con esta actividad que dice Cocinando con Amor. Festival culinario. Cocinando con Amor, festival culinario. Después hay show también. Va a estar Carlos Lleros, va a estar el Ballet Folclórico del Paraguay, la Escuela Municipal de Ñemby, la Academia Lizarte de Pané, va a estar Marcelo Gabriel también, por ejemplo, entre otros. Esto, repito, en la Quinta Dumont, esta mañana a partir de las 10. Reiterando que, por lo menos así como están las cosas, vamos a tener una mañana cálida y también posiblemente una mañana cálida en Asunción y en el área metropolitana, pero reiteramos que hay posibilidad de lluvia para entrada a la noche, para la tardecita posiblemente y ya entrada a la noche. Miremos por favor si tenemos imágenes de la costanera desde exteriores para ver cómo está amaneciendo en la capital del país, en el área metropolitana. Algunos que otros vehículos ya transitan por este sitio, pero es totalmente diferente a lo que es un lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, por ejemplo. Una buena cantidad de vehículos, insisto, pero no en proporción como los días entre semana. Qué lindo. Pero así amanece. Lindo amanecer. 23 grados temperatura del momento, va a ir en ascenso la temperatura, va a llegar a 32. Ayer también tuvo esta misma característica. Siga comunicándose con nosotros al 44.020, al 099444.020. En el año 1915 un día como dice crear la escuela militar.
Hoy Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. La Academia. La Academia, sí. La Academia Militar. La Academia ¿En Militar. qué año dijiste? 1915. Sí. 1915. Sí. Y hoy también cumpleaños un destacado sociólogo paraguayo docente, José Luis Simón. Sí, el doctor José Luis Simón. Es director de Intacumbura que tuvo José Luis, si mal no recuerdo. Sinceramente. Hace unos días, creo. Si mal no recuerdo. Pero un gran intelectual. A mí me tocó trabajar mucho trabajar por así decirlo, ¿verdad? Acompañar una obra de Efraín Cardoso, Sí. que el señor José Luis Simón hizo un libro sobre esa obra, sobre los saltos específicamente, también sobre Itaipú. O sea que para mí José Luis Simón es de los más grandes intelectuales. Iba a decir de eso. Sí, es un hombre que lee mucho, es el famoso hombre de lectura, conoce muchísimo y intercambiar palabras con José Luis Simón es un verdadero lujo, Mocara. En el año 2009 también fallecía una gran intelectual, ya que hablamos de hombres, también una mujer acá, la doctora Idalia Flores de Zarza, gran historiadora paraguaya y docente. Y también, este es un personaje, digo en el buen sentido de la palabra, aquí seguramente más uno indirectamente lo vio, si se fijó bien en la pintura, allá al final el nombre, allí en la calle Petirosi y Brasil está, en el edificio del IPS está una obra suya, que es la de José Laterza Parodi, ¿sí? Que falleció también un día como hoy, pero en 1981. Este día domingo, en Arateí. Arateí, claro. Sí. Claro, lindo. 23. Arateí por año. 23 de junio. 23 de junio. Pareció que, guaraní. Moco y Pamo, Moco y Pama. Moco y Pamo, Apul. Moco y Pama, pues. O sea, como estoy mejorando, Carlos. Estoy muy contento. Pero cuando llueve. Ya sé por ahí. Sí, Ya sé por ahí. Junio. Ya estoy por ahí. Ya estoy por ahí. Sí, estoy mejorando, Carlos, estoy muy contento con mi avance y motivado por sobre todo. Y se me dio el gol, gracias a Dios. Y estamos mejorando. Carlos, más información también hoy es el Día Internacional, no sé si lo mencionaste, Modejar, pero si no, hoy es el Día Internacional de la lucha en contra del síndrome de Dravet, Sí. que es una forma severa de epilepsia de origen genético que se inicia a la más temprana infancia, generalmente antes del primer año de edad, y según los cálculos a nivel internacional afecta a 1 de cada 16.000 recién nacidos. Antes de los 6 meses se ven los síntomas. El síndrome de Dravet, una forma severa de epilepsia, se celebra hoy el Día Internacional de la Lucha en contra del síndrome de Dravet. Comisario César Celiero, ¿cómo le va, comisario? Buen día, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buenos días, Carlos, a tus compañeros de la mesa también. Agradecido por la invitación. Comisario, ¿cuántos años tenés en la policía? Y vamos por 32 años como oficial de policía y los años de la academia son 3 años, prácticamente 35 años en la policía. 35 años en el ámbito policial. ¿Sos de dónde sos? ¿De qué parte del país sos? Yo soy Azuceno, Azuceno. de Villa Aurelia. Villa Aurelia. Sí. Guillermo de Fernández. Vecino tiene que ser. Sí, señor. Comisario, 35 años en la policía. ¿Y hoy tu cargo cuál es? Jefe de... Yo estoy como director general de investigación criminal actualmente. Director general de investigación criminal. Sí, de mí dependen las direcciones de científica, de automotores, de delitos económicos y también la dirección de... Se me está olvidando una de las direcciones que tiene que ver con el tema de delitos económicos. Pero es comprensible. Delitos económicos, la dirección de científica, Ajá. la de automotores, ISA sería. Como muchas direcciones. Sí. Comisario, a vos te podemos preguntar de todo. Acá al empezar nomás una señora me pregunta, y la gente tiene que saber, y creo que todos tenemos que saber, la polución sonora es un delito. Y la gente puede terminar mal si hace uso y abuso de eso. Y la policía, ¿cómo funciona eso, comisario? La policía, hay que denunciar a la comisaría, a la policía, y la policía se encarga de llevar a la fiscalía. Sí, efectivamente la comisaría es la que se encarga de recibir esas denuncias a través del 911 generalmente y toma la intervención correspondiente, ¿no? Comunica todo lo actuado al Ministerio Público y ahí ya sobreviene seguramente las sanciones correspondientes a ese tipo de eventos que es común, digamos,
a nivel urbano especialmente, ¿no? Cierto. Bueno, vayamos a un tema muy contado y muy comentado en la semana que terminó ayer y que tiene que ver con el Departamento de Identificaciones, comisario. No es la primera vez que se habla, no es la primera vez que se interviene. En este caso aparecieron informaciones con respecto a algunas cédulas que fueron otorgadas desde la institución. ¿Es tan difícil tener un estricto control? ¿Cómo sigue siendo vulnerable identificaciones, comisario? ¿Y por qué? Bueno, desde el año pasado que asumí la Dirección General de Investigación Criminal, cuando recién, digamos, esa unidad depende de mi dirección a través de la dirección científica, y evidentemente no es fácil, digamos, el tema de la corrupción, que es una cuestión que ataca transversalmente a todas las instituciones públicas. Y cuando hablamos de documentos, sabemos que es uno de los elementos más importantes para una persona que tiene problemas con la justicia. Y eso, por supuesto, significa de que un documento solicitado en el submundo de la delincuencia cuesta mucha plata. Es altamente, digamos, requerido por las organizaciones criminales. De ahí a que se ha puesto controles importantes en el Departamento de Identificaciones en cuanto a la trazabilidad de los documentos. Nosotros sabemos de que si un funcionario intenta expedir un documento de manera irregular, eso es trazable, y que haciendo una auditoría o haciendo una investigación interna se va a llegar a los responsables. En estos casos que saltaron este último tiempo, en realidad ya fueron denunciados en el mes de enero. En el mes de enero por el jefe en ese momento, comisario principal Cristian Ramírez, en donde advierte que evidentemente hubo expedición de documentos auténticos de contenido falso, y a partir de ahí se les separa a las personas que estuvieron dentro del circuito, digamos, de expedición. Se informa a esos asuntos internos y al Ministerio Público. Como así también se hace un informe a Interpol a fin de poder que esos documentos sean, si alguna persona lo utiliza en algún momento, en algún control, sean, digamos, detectados y puedan ser retenidos por el uso de ese tipo de documentos. Es decir, policialmente se ha hecho todo lo que corresponde en su momento. Como dije, la denuncia parte justamente ya desde el mismo jefe de identificación en ese momento. Y, por supuesto, luego ya queda una investigación interna. Lo concreto es que existen la posibilidad de conocer quiénes fueron los funcionarios que, digamos, de alguna otra manera están comprometidos con un hecho irregular, y se puede hacer esa trazabilidad en relación a la responsabilidad. Porque sabemos de que la expedición de documentos es algo que se da diariamente, y hay un montón digamos, de circuitos que hay que ir pasando de responsabilidad del funcionario, y eso está totalmente, digamos, se puede controlar a través de un trabajo de auditoría o a través de un trabajo exhaustivo de análisis. Sabemos de que hay que mejorar los controles, evidentemente, y eso ahora mismo, a través de la intervención, se está sugiriendo otros nuevos controles a fin de poder ir mejorando justamente la expedición de documentos de identidad. Cuando empezaba a explicar, decía, comisario, que para el que no tiene documento y para el que no puede acceder con facilidad, va a hacer cualquier cosa como para que se le dé una identidad, para que él pueda moverse, a lo mejor sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y eso cuesta dinero. Efectivamente. Y se convierte en un negocio para quien pueda facilitar ese documento. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Sale de adentro mismo, comisario, o la propuesta viene de alguien de afuera que sirve como intermediario? Generalmente cuando hablamos de la función pública y toda dependencia que genera documentos o solicitudes del ciudadano, está el famoso gestor, ¿no? El gestor generalmente es el que viene y propone al funcionario, y en algunos casos, por supuesto, caen en
la tentación por el ofrecimiento. Sabemos que hay varios casos que tenemos nosotros denunciados, pero en la mayoría de los casos que tenemos, la Soledad, parte justamente del funcionario encargado de la dependencia, que es muy importante en este momento decirlo, ¿no? Porque significa de que no es una corrupción institucional, sino hay corrupción en parte de algunos elementos nuestros, evidentemente, y que son detectados y puestos a disposición de la justicia. Estoy fijándome también, entre otras cosas, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, pero le pagan, pero ¿cuánto es lo que le pagaría? Se maneja un monto más o menos por conseguir una cédula de identidad, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? En el mercado negro, ¿cuánto es lo que costaría? Y bueno, generalmente solemos escuchar de que llegan inclusive hasta $50,000 un documento. Así luego. Claro, De acuerdo a la persona y a su antecedente posiblemente. Por supuesto, de acuerdo al nivel de persona, digamos, de importancia en cuanto a su quilate criminal, digamos, ¿no? Y que tampoco es cualquiera el que pide, ¿verdad? Siempre tiene... Claro, evidentemente, y cuateaba ahí. Y en consecuencia no puede acceder fácilmente a un documento, entonces a medida que cuateaba y ve, pues pero dejó la plata. No, dejó la plata. Evidentemente que sí, ¿no? Yo hablo de una manera genérica, evidentemente. Claro, no en todos los casos, pero hay en algunos casos, comisario, que ustedes escucharon hasta que se llegó a ofrecer o a pagar $50,000, supongo que por una cédula, por un pasaporte. Esas son las versiones que tenemos nosotros justamente de las investigaciones de asuntos internos, en algunos casos, ¿no? El famoso Pérez Corradi en su momento, ¿no? Que fue algo muy sonado. Y evidentemente que un documento de identidad para una persona buscada por la justicia a nivel nacional y mundial, ¿por qué no? Es demasiado importante, ¿no? Eso es lo que le hace, con ese documento tiene la posibilidad de moverse a nivel global. Entonces, evidentemente es demasiado importante para una persona que tiene problemas con la justicia. Y comisario, entre todos estos casos que fueron detectados, ¿qué es lo que más comúnmente en este caso se compra? ¿La cédula o el pasaporte? ¿O da lo mismo? Bueno, evidentemente que lo ideal para ellos sería tener los documentos, ¿no? Pero en principio van por la cédula, ¿no? Ahora, comisario, o sea, que me llama nomás la atención el hecho de que independientemente a los gestores y demás, ¿verdad? Que lamentablemente es una realidad. Basta con que uno vaya a la SED, por ejemplo, en Modejará, sí, y ahí enfrente a la SED tenés a todos los gestores que supuestamente violan la ley, pero están alegre y campantemente ofreciendo sus servicios frente incluso a las autoridades, ¿verdad? Ahora, independientemente de ese punto, comisario, me llama la atención la carencia de filtros, porque yo entiendo que de repente, que si un narcotraficante poco conocido se te puede escapar, pero a nosotros se nos escapa la cédula de Ronaldinho Gaúcho. Entonces, con toda la inteligencia artificial, la tecnología que tenemos ahora, llama la atención cómo no podemos ni siquiera filtrarle a un Ronaldinho Gaúcho o a un Sebastián Marcel que había jugado fútbol como número 10 en Capiatá, ¿verdad? Insisto, de repente un narcotraficante del fondo de Brasil se nos filtró, pero si se filtra Ronaldinho Gaúcho quiere decir que no hay ningún control. O sea, Ronaldinho Gaúcho es una de las personas más reconocidas a nivel mundial y sin embargo en identificaciones se filtró. O sea, ¿qué podemos hacer en cuanto a tecnología para que al menos estas grandes celebridades no se nos filtren? Es como que, no sé, como que Madonna ahora quita un documento falso, ¿verdad? Cuesta creer que en pleno siglo XXI pase eso. ¿Cuál es la recomendación a seguir para que de alguna manera al menos estas celebridades no tengan ese tipo de privilegios? Perfecto. En el caso puntual de Ronaldinho, justamente yo estaba con eso como jefe de crimen organizado. En realidad el documento en ese caso no fue expedido por el Departamento de Identificaciones de manera apócrifa, digamos, o sea que no fue un documento auténtico de contenido, o sea que haya sido expedido de manera irregular. En ese caso fueron otras personas las que solicitaron los documentos de los pasaportes y esos pasaportes fueron adulterados luego afuera, ya por personas especialistas en adulteraciones. Los documentos eran de soporte original de identificaciones que salió el nombre de César Silguero.
pero ya fuera de identificaciones fue modificado la fotografía y los datos. Ya tenía un proceso de adulteración, que es otra cosa. Comisario, quiero cambiar un rato del tema y quiero hablar de estos títulos destacados hoy en la prensa argentina. Nosotros venimos hablando, Francesco, vos ahora lo escuchaste ayer del caso, y el comisario sabe, de un niño de 5 años que está desaparecido hace 10, 11 días, acá en Corrientes. Miren lo que publica el diario La Nación de Buenos Aires esta mañana a propósito. Pone una fotografía y dice dramático giro. Vamos a centrarnos por favor en la fotografía y en el título que está en portada. Dice: tras los sorpresivos arrestos, el padre y los hermanos de Loan y sus vecinos se movilizaron anoche para reclamar por la aparición del chico. Esta fotografía que está en la primera plana del diario La Nación de Buenos Aires hoy tiene que ver con una actividad que se hizo anoche. Pero miren el título: dramático giro para la justicia. Loan fue llevado a Paraguay. Ya se había hablado el viernes el comisario de que supuestamente se lo había visto en Ciudad del Este, algo por el estilo. La policía creo que hizo un trabajo de revisión de algunas imágenes y dijo no coincide con las características del niño. Pero voy a completar lo que publica hoy La Nación. Dice: dramático giro. La Nación de Buenos Aires estamos hablando. Tres arrestos sustentan la teoría de que el menor fue raptado por una banda de trata. La búsqueda tuvo un dramático giro anoche con el arresto de un comisario, una funcionaria municipal y su esposo, capitán de navío retirado. Habían pasado 8 días desde la desaparición del menor de 5 años en el pueblo correntino de 9 de julio y el caso avanzaba solo con rastrillajes, pero todo cambió. A partir de datos obtenidos por la Policía Federal, la justicia considera que el niño de 5 años fue llevado a Paraguay por una banda que opera en células. Tras la sorpresa, marcharon anoche la familia de Loan y los vecinos de 9 de julio. La investigación con demoras y errores. ¿Qué se sabe? ¿Sabes algo de esto? Porque el título dice que fue llevado a Paraguay. Es una información periodística. Totalmente. Nosotros tenemos nuestras unidades especializadas, como la unidad de antisecuestros, la unidad de crimen organizado, y evidentemente las informaciones están siendo procesadas por esas unidades especializadas. Yo no quisiera ahondar demasiado por un tema muy delicado. No obstante, seguramente vamos a tener informaciones, si son importantes, vamos a estar compartiendo con nuestros pares y llevar en coordinación con el Ministerio Público cualquier tipo de avance, porque evidentemente es un tema delicado y tenemos que tratarlo con mucha reserva. Miren, tema delicado, y yo respeto la reserva del comisario Silviero, pero miren el espacio que le dan los dos principales diarios argentinos a este tema. Ya le estamos mostrando a La Nación, pero quiero que los compañeros nos muestren la primera plana del diario Clarín. El diario Clarín también, y para más, es el título principal del diario Clarín. La Nación tiene un título principal, abajo está la fotografía y el desarrollo de la noticia. Clarín tiene como título principal y dice: las pistas indican que a Loan se lo llevaron en un auto para venderlo. 5 años. Las pruebas y pericias contradicen los relatos del padre y del tío del niño. Los fiscales que investigan el caso encontraron indicios firmes de que el niño correntino fue entregado a una pareja que lo llevó hacia el Chaco al día siguiente del almuerzo en la casa de la abuela de Loan. Esa pareja fue detenida el jueves por la noche junto al comisario que dirigía la investigación. No es que le apartaron al comisario de la investigación, le arrestaron por dudas en su trabajo. Creen que Loan fue vendido a una red de trata de personas o a un grupo que compra niños para entregarlos en adopciones ilegales. La justicia sospecha de todas las personas que estuvieron el 13 de junio en el almuerzo con el niño, inclusive su padre, su tío y su abuela. Que caiga quien tenga que caer, mi papá o el que sea, le dijo a Clarín uno de los hermanos de Loan. Esto se publica en primera plana de este diario y hay una fotografía también donde se ve la bandera argentina. Dice José Peña, el padre de Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido, desde hace 10 días marchó anoche en la localidad de 9 de julio. 9 de julio se llama una localidad de la provincia de Corrientes. ¿Qué caso este? Porque
como no hay información precisa, se abre un abanico de situaciones Y ahora y se todos son hacen muchas sospechosos. especulaciones. Todos son sospechosos ahora. Porque se plantea la posibilidad de que el niño se murió. Es fuerte, pero es así. Se plantea la posibilidad de que el niño fue raptado. Se plantea la posibilidad de que fue llevado por la misma gente que estaba comiendo con ellos aquel día, ¿verdad? Y que ya está detenida. O sea, hay una serie de situaciones, pero acá apunta, y si volvemos a la página del diario La Nación de Buenos Aires, por favor, y no es la primera vez que se dice, dramático giro para la justicia, dice el comisario. Sí. Para la justicia que está investigando este tema. El niño de 5 años, Loan, fue llevado a Paraguay. Y estamos pendientes de lo que se pueda conocer. Se habló de Ciudad del Este primero. Pero a partir de ahí no se puede descartar, comisario, ninguna posibilidad. De hecho que no, seguramente, como le dije, las unidades especializadas están trabajando y yo no quisiera por eso opinar en ese sentido, porque es algo bastante delicado cuando hablamos especialmente de menores, ¿no? Entonces vamos a esperar que se den oficialmente las informaciones. Ahora, comisario, sin comprometerte, pero con los compañeros y con los oyentes y televidentes de Ñandutí, qué corazón de mierda tener que tener para hacer este tipo de cosas. El chico desaparece después de estar con un grupo de gente en la misma casa de la abuela y no sé, Vos sabés, Carlos, si que se confirma todo esto. hay un caso muy parecido al de Loan, que fue hace 30 años. Sí, Carlitos. Sí, el de Carlitos, Sí, justamente. nunca más apareció. Nunca más Y apareció. ya pasaron 30 años. Y ayer la prensa argentina habló con el padre de Carlitos, que es su homónimo, Carlos González, que todavía busca a su hijo, hace 30 años. Y él ayer hablando con los medios de comunicación me llamaba la atención lo que decía, porque decía, valga la redundancia, ya lo tendrían, yo le tendría que haber encontrado vivo o muerto a mi hijo. Sin embargo, nunca lo encontré y la herida sigue abierta. Para mí se fueron de la ruta, le secuestraron a mi hijo, entraron al Paraguay y lamentablemente ahí no encontrás nada. Espero que me equivoque, pero esto estaba muy planeado. Y lo peor de todo es que yo creo que había complicidad local. ¿Quién dijo eso? Carlos González, el papá de El papá de Carlitos. Sí, sí, sí. Entonces, sumándonos, vamos a mezclando ambos casos, ¿verdad? Que son muy parecidos porque son niños menores que fueron secuestrados en Corrientes. Y el papá de Carlitos hablaba de que en su momento cuando investigó, llegó a saber de 10 casos de niños secuestrados en Paraguay. Por eso consultarle al comisario, ¿verdad? ¿Cómo se combate este mal, comisario? ¿Verdad? Como bien mencionaste, cuando se habla de menores de edad es muy delicado. Ahora hablamos del caso de Loan, sumado al caso de Carlitos. El padre dice que vino a Paraguay, encontró complicidad del ámbito local y también encontró 10 casos diferentes de personas, de niños que fueron secuestrados y vendidos a Alemania y España según sus propias declaraciones. ¿Cómo enfrentar este tipo de males, comisario? Porque ayer lo mencionábamos, Carlos, todos los días el Ministerio de la Niñez, casi todos los días, pide ayuda para encontrar menores y no se encuentra, ¿verdad? ¿Cómo combatir este mal? Realmente es un tema complejo, ¿no? Porque depende muchísimo de los tutores, de los padres, muchas veces, en cuanto a lo que tiene que ver con el control de los hijos, ¿no? Tenemos el caso nosotros de Yuyu, Cierto. por ejemplo, Acá me recuerdan también los televidentes. en la Moscada, Que yo recordamos también. en donde evidentemente nosotros hemos hecho un trabajo investigativo exhaustivo con el Ministerio Público en ese caso, y la criatura no podía moverse prácticamente, digamos, por sí sola. Entonces realmente fue complicado. Se le ha señalado en su momento, inclusive a los padres, ¿no? Como responsables, y no se pudo llegar, ¿no? Pero quiere decir mucho la denuncia temprana, por supuesto, y trabajar de manera coordinada, especialmente con lo que tiene que ver con las comisiones vecinales. Ese acercamiento que debe haber entre comunidad y su autoridad a fin de poder, digamos, aportar informaciones oportunas para estos casos, ¿no? Es muy importante el tema de las comisiones vecinales, las comisiones de seguridad, a fin de poder establecer también una reciprocidad entre ciudadanos y autoridad en cuanto a lo que ocurre en el barrio, ¿no? Y hay que trabajar en eso, ¿no? Porque es muy difícil, evidentemente, poner un policía en cada cuadra para que vea lo que ocurre, ¿no? Entonces, ese apoyo y esa interacción que tiene que haber entre policía y comunidad es muy importante
estos casos especialmente. Y ahora, comisario, se tiene identificado, por así decirlo, al menos o sea, se tienen sospechas hacia posibles redes de tráfico de niños. Porque claro, yo entiendo lo que mencionas desde el punto de vista de que es difícil que tener un policía en cada esquina, yo creo que es algo bastante razonable, pero lo que llama la atención y lo que despierta cierta frustración es como que no hacemos caer siempre redes de tráfico de niños, cosas que hay, ¿verdad? Tengo entendido que en el 2023 hace poco se tumbó una red de tráfico de niños muy importante en Fernando La Mora, corregime comisario, pero fue un gran logro de la policía, pero es una red, ¿verdad? Siendo que hay varias. O sea, se sospecha de posibles redes, se investiga quiénes serían los responsables. ¿Cómo encarar estas investigaciones? La Policía Nacional tiene un departamento de trata de personas, ¿no? Y trabaja de manera coordinada con agencias internacionales, especialmente con España y también con Francia. España es el principal mercado, por así decirlo. Sí, se ha dado trabajos exitosos de manera, digamos, a través de la cooperación internacional de trata de personas. Y evidentemente en los lugares, las ciudades más vulnerables generalmente son las que carecen muchas veces de posibilidades laborales, ¿no? Como están caracterizadas como Caguazú, el departamento de Caguazú, de Concepción, en donde se han, digamos, conectado con organizaciones criminales de trata de personas y que fueron desbaratadas en su momento también a través de esa cooperación internacional. Evidentemente que es un flagelo silencioso que muchas veces uno no se da cuenta, pero que se está dando diariamente a través de viajes de supuestos, digamos, mejores horizontes, ¿no? Laborales, que vienen disfrazados de esa manera y se dan, digamos, este tipo de situaciones que evidentemente es un tema difícil de abordar porque hay muchas necesidades. No obstante, es importante que las agencias nuestras y también las digamos, internacionales se pueda dar, digamos, énfasis en el tipo de actividades ilícitas. Ahora quiero completar, porque yo creo que vale la pena, porque esto existe, este tema de trata existe, ¿verdad? El diario Crónica de Buenos Aires pone la fotografía de las 6 personas detenidas con relación a la desaparición de este niño, los 6 detenidos y qué rol habría cumplido cada uno. Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Victoria Callaba, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel son hasta ahora los apuntados por la justicia. 5 de ellos estuvieron en el almuerzo previo a la desaparición del niño de 5 años. ¿Cuáles son las últimas novedades en torno al caso que mantiene en vilo al país? Dice esta publicación, es uno de los títulos del diario Crónica de Buenos Aires, de la República Argentina. Y quiero volver al diario La Nación, antes de pasar a otro tema con el comisario Silguero, quien tiene la gentileza de visitarnos esta mañana. Faltan 2 minutos para que sean las 7. Dice a propósito, el diario La Nación pone la fotografía y tiene que ver con la movilización de anoche en la localidad de 9 de julio. Corrientes queda más o menos 300 kilómetros de Asunción. 400 kilómetros, ¿verdad? Dice, dramático giro para la justicia. Estamos hablando de la justicia argentina, la justicia que investiga este caso. Loa fue llevado a Paraguay. Y se habla de que Loa fue llevado a Paraguay por una banda que opera en células. Pepe Azucena, Muejana, Francisco y comisario, te entrega a vos, le entrega al otro, peso, hoy nada, posiblemente, ¿verdad? Cuando se dice que funciona en células. Bueno, comisario, estoy viendo que esto, después vamos a hablar del tema del asalto a la casa de cambio también. ¿Viste vos, Francesco, que le apresaron a la que sería chica y novia de Gringo González? Ella, solo 19 años, 18 años. Y dice la publicación hoy de ABC, encarcelan a la novia que habría vendido al narco Gringo González. A Gringo González le terminaron matando en una habitación, en un inquilinato, ¿verdad? Y era considerado como uno de los narcotraficantes más importantes de la zona, pero él estaba sobreseído, él no tenía problema con la justicia cuando a él lo matan, por ejemplo. Este es un caso también, pero quiero preguntarle al comisario y me quiero referir a este título. Dice, líder narco usa a indígena de escudo y se burla del gobierno, dice ABC Color, primera plana esta mañana, como está viendo la gente que ve en Noti TV. Épico, tan poderoso y peligroso este Felipe Acosta, alias Macho, comisario. Bueno, justamente cuando hablamos del líder Macho, justamente el líder
con el alias Macho, por dicho. Sí, la policía, él había cometido un hecho de homicidio en Alto Paraná. Hace ya varios años, 2016 parece. Y la policía lo detuvo y lo envió que fue enjuiciado y condenado. Posteriormente él, a través de una digamos, modus operandi, probablemente con su defensor, consiguió una salida para ser tratado, porque estaba enfermo supuestamente, y no volvió más. Le dieron una medida. La justicia le facilitó. Le facilitó en ese momento. Y luego fue nuevamente detenido por el Departamento de Investigaciones en Canindeyú, después de unos años, y fue remitido a la cárcel de San Pedro. Y utilizando la misma estrategia, volvió a conseguir una salida para ser tratado fuera del penal. Otra vez el camino de la justicia. Otra vez volvió a no presentarse. Y, o sea que la policía ya le puso 3 veces a disposición de la justicia, en realidad. O sea, el comisario Silguero nos está contando esta mañana acá en Ñandutí, en la gran cabina, que Felipe Acosta, alias Macho, que es una persona que ustedes están viendo en Ñandutí TV, tiene 40 años más o menos, comisario, y ya con antecedentes, y que en 3 ocasiones la policía le puso a disposición de la justicia. Sin embargo, hoy se publica que se burla del gobierno, que utiliza a indígenas, por ejemplo, entre otras cosas. Felipe Santiago Acosta Rivero, paraguayo, 40 años, alias Macho. ¿Es posiblemente uno de los más buscados hoy por la policía, comisario? Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando con las unidades especializadas. Hoy también está la gente, los compañeros de la FTC trabajando también en la zona. Y, por supuesto, un objetivo del gobierno y de nosotros como órgano de seguridad, estamos abocados para poder llegar a detenerlo. Evidentemente que sí, sus tentáculos son importantes dentro de ese departamento y nosotros estamos trabajando de manera coordinada. No es fácil, evidentemente, porque tiene, digamos, una organización fuerte, se ha fortalecido en ese departamento, de ahí a que no es tan fácil, ¿no? Hablamos también de que está protegido por comunidades indígenas. Claro. Y también tiene su grupo, digamos, armado, es decir, que tiene varios anillos de seguridad. En ese sentido, son informaciones que justamente ya maneja nuestra gente dedicada a la búsqueda, que son las unidades especializadas. Estamos nosotros colaborando justamente para que nuevamente podamos detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. A mí me llama la atención que una persona con esta característica aparezca y como que nosotros podamos entender que él solo se formó. Una persona con esta característica normalmente tiene que tener algo más detrás para llegar a un nivel de delincuencia como la que... Vos sabés, Bojana, que alguna vez a mí me contaron, no sé si se puede confirmar eso o no, que este más o menos el sucesor de Aguacate en la zona. Aguacate era un conocido... a Aguacate lo termina matando su misma gente, creo que un tiempo después cuando él empezó a perder poder y era buscado por la justicia. Marcio Sánchez. ¿Perdón? Marcio Sánchez. Marcio Sánchez, exactamente. En el caso de él, nosotros habíamos llevado una investigación exhaustiva en el caso de justamente del hecho de la muerte de la hija del gobernador en Amambay. Es cierto. Donde hubo 4 personas, un cuádruple homicidio, en donde hemos identificado a los sicarios y como responsable moral de parte de Sánchez, y esa investigación lo llevó adelante el Departamento del Crimen Organizado y él tenía orden de captura justamente por ese hecho. Fíjate, comisario, camionetas de alta gama y Culomitán. Hace poco a 2 indígenas se les detuvieron con 2 camionetas Toyota. No saben ellos cómo demostrar de dónde sacaron, cómo compraron ni nada por el estilo. Acá dice, está escondido por alias Macho, está escondido entre indígenas en Canindeyú. Esa es la información que se tiene, ¿verdad, comisario? Sí, sí. Le da armas a los indígenas, le da vehículos, le da víveres, y dice, a cambio tiene la protección para él y para sus sicarios. Nativos evitaron cosecha porque no se les informó, exigen impuestos. Todo lo que ellos manejan ahí en la zona también, tierra donde no se puede entrar con facilidad.
Bueno, este es un caso. Y el otro caso que siempre que hablamos con la policía, los oyentes dicen, ¿y qué se sabe de Dalia López, por ejemplo? Ella es otra de las personas que más tiempo ya lleva prófuga, comisario. Nunca más se supo de esta señora. Sí, justamente nosotros cuando hablamos de Interpol, por ejemplo, que es la que agrupa a las policías del mundo en relación a la búsqueda de personas a nivel mundial. Evidentemente cuando la policía y la fiscalía hace un trabajo investigativo, lo primero que hace es identificar a los responsables, vincularlo con el hecho y a consecuencia, por supuesto, ordenar la detención, que es, digamos, la primera parte más importante de una investigación. Que esté prófugo no significa de que no va a ser, digamos, no va a quedar impune de lo que se le acusa. Entonces, cuando está prófuga, evidentemente ella no puede estar circulando libremente por las calles, y eso significa de que la policía se ha comunicado con los 196 países integrantes de la Interpol. Ella tiene orden de difusión roja, evidentemente, y no puede circular libremente. Buscarlo, por supuesto, es una cuestión que se hace todos los días, porque la policía se controla todos los días. Si tenemos una precisión dónde está, o todas las veces que tuvimos precisiones, lo hemos informado al Ministerio Público, ¿no? Y eso lleva su tiempo, a veces rápido. Hay personas que tienen orden de captura y aparecen en 10 años, ¿no? Entonces, desde el punto de vista policial, desde el punto de vista investigativo, ella tiene una orden de captura nacional e internacional, y hay un proceso. Entonces, esa persona no está ligada a un proceso, y eso no va a quedar así nomás. Desde el punto de vista de lo que la justicia tiene que hacer, la persecución penal se ha hecho, y evidentemente una vez que se lo detiene va a quedar pegada a un proceso. Ahora, comisario, hace poco el programa En el Horno de Ñandutí estuvo con el ministro Enrique Riera, y el ministro Enrique Riera aceptaba, ¿verdad?, la realidad lamentable de que, vale la redundancia, lamentablemente varios oficiales están metidos en hechos de corrupción, como bien mencionaste, ¿verdad? Ahora, sobre este caso de Dalia López, nomás me llama la atención lo que decía Enrique Riera en su momento, porque él hablaba de posibles o de posibilidades que girarían en torno a cierta complicidad de parte de la policía con Dalia. Teniendo en cuenta un poco ese razonamiento, consultarte, ¿no te parece que hubo una complicidad al comienzo, al menos por la reacción tardía? Recuerdo que hasta hace poco, Carlos, en noviembre creo, se hablaba de que ni siquiera fue notificado la Interpol, la búsqueda internacional. Cayó hace poco también la camioneta de Dalia en un reconocido shopping hace unos meses atrás. Se hablaba de que Dalia estaba en la camioneta. O sea, ¿cómo una persona así tan buscada supuestamente puede manejarse tan tranquilamente también por las calles, ¿verdad? Por eso te consulto, ¿no te parece que hubo cierta complicidad, al menos en los primeros años, en cuanto a la búsqueda de Dalia López? No, eso es, en todos los casos, evidentemente, cuando hablamos de investigación, puede haber complicidad en la policía, dentro del sistema judicial inclusive, ¿no? Eso es algo que no se puede descartar. Ahora bien, las veces que nosotros hemos llevado adelante una investigación y existe algún vínculo con algún funcionario de la policía, un personal nuestro, siempre lo hemos comunicado al Ministerio Público, ¿no? Y cuando hablamos de búsqueda de una persona, hay que tener precisiones también, ¿no? No siempre vamos a encontrarla en la vía pública, ¿no? Y que se esté utilizando un vehículo suyo. Ella tenía muchos vehículos a su nombre, están sus familiares que pueden utilizarlo. O sea que si nosotros tenemos realmente sospecha de vinculación de algún elemento nuestro, siempre lo hemos comunicado al Ministerio Público, en todos los casos. Bueno, y el otro tema también que genera y sigue generando comentarios es lo que pasó en el transcurso de la semana que terminó ayer con relación al asalto a la casa de cambio. Es un caso muy raro, comisario. Hablábamos el otro día, primero porque llama la atención que hayan denunciado menor cantidad de dinero, como el que fue robado, y por la forma que se dio 2 de la tarde, en una zona muy transitada. El tránsito es caótico en Asunción a cualquier hora y más en esa zona. Hasta ahora creo que nos decían ayer que hay una persona detenida, que es la persona que fue encontrada en el allanamiento que se hizo el último viernes. ¿Qué se tiene como última información con respecto a este caso, comisario? Bueno, se hizo allanamientos justamente en la zona de Fernando
justamente ayer. Se hizo un allanamiento, se ha ubicado, digamos, el lugar donde probablemente se reunieron luego del asalto. Y tenemos elementos importantes. Hay una persona también ahí detenida. Se ha recolectado nuevamente elementos fílmicos muy importantes. Y creemos que el avance es interesante en relación a llegar a los responsables. Evidentemente que hay elementos cabos sueltos que los investigadores están analizando, pero desde el punto de vista investigativo es bastante importante el avance. Ahora bien, en cuanto a la denuncia del monto, sí, es algo que nos llama la atención y evidentemente que eso también va a ser investigado por fuera separada en relación al, digamos, a lo denunciado y a lo que ya se pudo obtener nuevamente como parte del botín. Claro, lo que pasa es que el hecho en sí tuvo varias cuestiones. Que primero que se denunció 600 millones nomás en guaraníes supuestamente, y después se da la situación en donde se cae una bolsa, y esa bolsa nomás tenía más de 1.500 millones de guaraníes, por ejemplo. Porque hablaban también que en total eran 1.500 millones entre guaraníes y otro tipo de monedas, ¿verdad? Monedas extranjeras. Y se da esta situación que se le cae la bolsa y se genera todo un lío también, y ahí también hasta se desconfió ya de la policía, porque será que, porque nosotros no podemos saber si había más de 1.500 millones en esa bolsa. Eso es lo que se trajo, eso es lo que se presentó, eso es lo que se dio. Pero ahí no hubo mucho inconveniente para recuperar esa, una vez que se comunica y que le dicen, comisario, acá tenemos nosotros la bolsa y vamos a entregar. No hubo mucho problema o se intentó cañijar hacia algún tipo de propuesta a la policía, digo. Evidentemente que la primera comunicación fue a la policía, y en este caso el jefe de investigaciones de Asunción fue el que recibió la información, y él inmediatamente ya le comunicó al fiscal que llevaba la causa, y se hizo ya en coordinación con el fiscal la entrega de esa bolsa. Entonces no podemos, digamos, decir de que la policía tomó el tiempo de ir a retirar la bolsa, y cuando estaba en el departamento de investigación le comunicó a la fiscalía. Ahí sí se podría generar suspicacia, ¿no? Pero en este caso, de un primer momento se comunicó al Ministerio Público, y a partir de ahí se hizo los contactos a fin de poder hacer la entrega oficial. Con esto que se hizo el viernes, con el allanamiento y con la detención de una persona, ¿la policía tiene más o menos identificado a este grupo? Asimismo, tenemos ya personas identificadas. Hay una persona justamente detenida del local que evidentemente es parte del grupo logístico, porque ahí es donde llegaron, digamos, después del evento. Y por supuesto, otras informaciones que se han recolectado nos van a llevar a los responsables. Bueno, pero no, yo creo que no habrá sido el único caso de asalto que este grupo hizo. Y con la experiencia y con la forma que se manejan. Claro, por el modo operandi. No estamos hablando de gente que se reunió ahora y dijo, bueno, vamos a asaltar y se acabó la cuestión. Generalmente cuando hablamos de uso de armas largas, estamos hablando de gente ya con experiencia, ¿no? en ese ámbito, y en ese sentido tenemos que decir de que nosotros tenemos más o menos un 75% de las personas que son detenidas diariamente son reincidentes o reingresantes al sistema. 75%, comisario. Así Bueno, pues, y allí lo que salta también en la pregunta, en lo que estaba comentando ahora sobre el doctor Carlos, y creo que queda así como un elemento que llama la atención. 3 veces la policía le puso allí en bandeja al Fernando de la Justicia y vio dónde se fue. Claro. Y allí otra vez, allí le Para dieron. más por homicidio, eso no tiene que estar ni 6 meses, un año, tiene que estar mucho más tiempo, la condena tiene que ser mucho más elevada. Claro. En 3 ocasiones la policía le puso a disposición de la justicia a alias Macho, Sí. y hoy la publicación es que alias Macho se burla del gobierno, y se burla de todos. Claro, Y pero allí también está un punto donde ya no tiene la policía directamente una ¿cómo se dice? Licencia, Responsabilidad. claro. Está la otra parte que campante se dedica a liberarle. Bueno, y para cerrar, comisario, en un ratito ya vamos a hablar de San Juan. ¿Trajiste licor?
Chupete, papá. Vamos a tomar acá. No es amigo. Acá está la policía. Acá está la policía, acá no se puede nada. No se puede conducir con alcohol. No, pero si no manejemos está bien. No, y aquí nosotros estamos conduciendo. Si van a caminar no hay problema. Se puede tomar al aire, ¿verdad? Sí, caminando no hay problema. Es un espacio público, ¿verdad? No, claro, pero el por licor eso. que trae el amigo es riquísimo. Con hielo, me enseñó él a tomar. Sí, bueno. Esta publicación que dice que se hacen asaltos cada... Ponemos el Independiente, por favor, porque va a ser el Ministerio Público. Hurto agravado, hurto, robo agravado, apropiación. Y acá la publicación de este diario dice: inseguridad, denuncian 10 robos por hora. Y esto se refiere al Ministerio Público. Esto más o menos es así, comisario, para ustedes. Bueno, estas son informaciones que llegan evidentemente al Ministerio Público. Entiendo que es una estadística de ellos, entonces es una denuncia, son denuncias formales, ¿no? Evidentemente que sí, seguramente no va a ser demasiado distante a la nuestra, ¿no? Porque la policía es la que informa en la mayoría de los casos al Ministerio Público. Ahora bien, cuando hacemos un análisis de esto, hay que mirar un poquito también del otro lado, porque la policía remitió entre el 2023 y 2024 18.000 personas aproximadamente al sistema penitenciario. 9.000 por año aproximadamente. Entonces, evidentemente que hay una cuestión de fondo que hay que mirar, que es la política criminal, ¿no? ¿Qué hacemos de las personas que salen de las cárceles? ¿Qué oportunidad le damos? Porque si no es un círculo vicioso, ¿no? La policía le detiene, vuelve a salir, vuelve a cometer el mismo hecho y vuelve a entrar. Entonces tenemos que también mirar de ese lado de lo que es la política criminal y tratar de reinsertarle a las personas que realmente están en condiciones. Pues a ver, Si no, esto va a ser, digamos, cada vez vamos a generar mayor violencia, porque si no le da oportunidad a esa persona que sale de la cárcel, una oportunidad de trabajo, evidentemente que vamos a tener una sociedad más violenta, claro, porque le estás rechazando como ciudadano. Vos sabés, Carlos, que yo recuerdo que el comisario Silguero mencionó este tema de la política criminal. Si mal no recuerdo, comisario, corregime, pero fue en enero aproximadamente. Comienzo de año, me acuerdo que debatimos este punto. Y me llama la atención nomás lo que mencionás, porque ayer hablábamos también con el comisario Diarte sobre este hecho que ocurrió la semana en Oahucho, en la churrasquería. Sí. Y él nos decía, son los mismos de siempre. Son los que siempre asaltan, son los que siempre roban y ahora vuelven a hacerlo. Son personas que entran a la comisaría, van presos unos días, quedan libres y ya está. Por eso quiero profundizar un poquito lo que mencionás referente a la política criminal, comisario, y citar punto por punto para ser bien pedagógico hasta este momento, ahora para que la audiencia entienda. ¿A qué te referís con mejorar la política criminal, comisario? Hablábamos recién de las oportunidades que podemos dar a las personas una vez que salen de la cárcel, ¿verdad? Pero aparte de ese punto, ¿qué otros puntos podríamos de alguna manera sumar a la política criminal para que no pase lo que está pasando, que es el hecho de que yo robo, entro a la comisaría, a la tarde salgo libre y vuelvo a robar? Es un círculo vicioso. ¿Qué más podemos hacer para romper ese círculo vicioso, comisario? Bueno, y justamente es revisar la política criminal, y eso significa de que hay que mirar a este muchacho que va a la cárcel, hay que darle el seguimiento que corresponde, ¿no? Si él tiene actitudes para un oficio, hay que enseñarlo, ¿no? Y si está estudiando algo, tiene que continuar estudiando. En la cárcel. Y antes de salir, él ya tiene que tener asegurado un trabajo, o por lo menos un subsidio estatal hasta que tenga un trabajo. O si no sale, no tiene un peso partido por la mitad y él tiene que comer, tiene familia, tiene que, digamos, hacer su vida, y si no tiene una posibilidad laboral, evidentemente que va a volver a su mismo círculo. O trabajar en la calle también, comisario, ¿verdad? Por supuesto, no, trabajar ahí para que pueda salir con un oficio, claro. Estudiar, trabajar, pero algo tiene que saber, al salir algo tiene que hacer. O si no, evidentemente vamos a tener lo mismo y vamos a estar en una sociedad más violenta cada vez. Bueno, comisario, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana, pero quiero, por lo visto, la gente no te escuchó cuando hablaste del tema del chico de Corrientes, porque el diario La Nación dice que posiblemente, o para la justicia, el chico está en Paraguay y que fue llevado por alguna célula o traído al Paraguay por alguna célula. Es tapa del diario La Nación hoy y dice
Dramático giro para la justicia. Noah fue llevado a Paraguay, dice la publicación. Vos estás diciendo de que hay gente de la policía trabajando sobre el tema. Tenemos nosotros nuestra unidad especializada. No quisiera yo ahondar en ese tema porque, como le dije, es un tema muy delicado, pero si existe alguna información que tengamos que colaborar, por supuesto que va a ser de manera inmediata. Correcto. Muy gentil, comisario. Un gusto siempre. A ustedes, vuelvo a ver. Profesional policial, la carta cabal, el comisario César Cidiero con nosotros esta mañana en la gran cabina acá en Ñandutí. Vamos a hacer una pausa en linda mañana, en esta linda mañana, digo, de domingo, con cielo despejado, con sol, la gente que se empieza a movilizar, hay actividad deportiva en la costanera, en otros sitios también. Así va a estar la mañana, posiblemente la siesta y parte de la tarde. Y para las próximas horas se anuncian lluvias y ocasionales tormentas eléctricas y descenso de la temperatura. Hacemos la pausa, sigan con nosotros en Ñandutí, sigan en la gran cabina. En un ratito, otro protagonista de esta mañana. Radio Ñandutí 1020M está en la televisión. Podés sintonizarnos a través del canal 17 de Tigo. Nueva generación, conectados al mundo con libre expresión. Una nueva era llega, la acción ya comenzó, mejor comunicación. La tradición, somos Ñandutí, ya nos puedes ver, donde quieras que estés, en todas las formas, en todo lugar. Estamos tu voz, la imagen nuestra, toda la libertad para opinar. Estamos en las redes, te podemos conectar. Todas las formas, en todo lugar. Estamos tu voz, la imagen nuestra, toda la libertad para opinar. Estamos en las redes, te podemos conectar. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto e indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo.
las 7:26 de esta mañana de domingo, víspera de San Juan. Hoy es 23 de junio del año 2024. Preciosa mañana en la capital del país, en ciudades del departamento central. Estás viendo la gran cabina, estás viendo Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Estás escuchando Ñandutí AM 1020. Por supuesto, como todos los días, como todas las mañanas, estamos en los estudios centrales de Ñandutí, en Eusebio Ayala y RI6 Boquerón, Avenida Eusebio Ayala y RI6 Boquerón. Te mostramos en Ñandutí TV una parte de la costanera. Quiero reiterar esto, antes de ir al próximo tema, quiero reiterar esto que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Vamos primero a esta placa que tiene que ver con temperaturas que se van a registrar a partir de hoy y hasta creo que no la otra, por favor, la anterior, la otra, y después voy a ir vamos primero a la temperatura. La placa que tenemos con relación a cómo va a estar la temperatura en cada día. Ahí tenemos lo que tuvimos ayer, lo que podemos tener hoy, entre 30 y a lo mejor hasta 32 grados, como máxima este 23 de junio. Y atención que según meteorología, vamos a tener cambio de tiempo en las próximas horas. Mañana, día de San Juan, lunes, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima con tiempo inestable. El martes continúan las lluvias, 13 grados la mínima, 16 la máxima. El miércoles continúan con lluvia, con lluvia, 10 grados la mínima, 15 grados la máxima. Y el jueves 9 grados la mínima, 16 grados temperatura máxima prevista. Y ahora les pido el próximo cuadro para entrar en detalle con relación a este tema, porque según lo que publica Meteorología hoy, con relación a lo que va a la hora o al momento en que va a ocurrir el cambio de tiempo, quiero contarles, por favor, el que tuvimos antes, por favor, si se puede. Ahí está. Esto da a conocer la Dirección de Meteorología, dice, es un boletín meteorológico especial. Atención, domingo 23 al lunes 24 de junio, zona de cobertura y periodos: Ñembucú, Misiones, Itapúa, sur de Paraguarí, Caazapá, desde esta tarde, hoy domingo y hasta mañana, tiempo inestable. Para el centro y sur del departamento de Presidente Hayes, para Asunción, para todo el departamento central, para el centro y norte de Paraguarí y para el departamento del Guairá, desde esta noche, desde la noche del domingo hasta la tarde de mañana lunes, tiempo inestable con lluvia, baja la temperatura. Y para Cordillera, San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú y Caguazú, desde la mañana y hasta la noche del lunes. Cordillera, San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú y Caguazú van a tener tiempo inestable mañana durante todo el día. Mañana, durante toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Itapúa ya comienza esta tarde, Itapúa, Misiones, Ñembucú, Paraguarí, Caazapá. Y en la noche, Asunción y Departamento Central, Presidente Hayes, Paraguarí y Departamento de Guairá. Se habla de que puede llover entre 40 y 60 milímetros, viento en torno a 80 kilómetros por hora y alta probabilidad de granizo en forma muy puntual. Alta probabilidad de lluvias puntualmente intensas entre el domingo 23 y el lunes 24, con mejorías parciales en algunas zonas en el periodo considerado. Esto es lo que dice el informe meteorológico. Evelyn, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buenos días, Carlos, Francesco. Me encuentro en la costanera de Asunción, donde el día de hoy se lleva a cabo la corrida de la Fundación de Kení, que es para ayudar a todos esos niños que están necesitando de nosotros. En este caso es una corrida bastante diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque en este caso se puede participar de distintas maneras, como por ejemplo de forma empresarial, a través de team, o la tradicional, que es individual. En este caso también algo súper llamativo es que por primera vez también participan niños, que va desde los 6 años para adelante hasta los 15, que sería la categoría entre niños y adolescentes, y la corrida de estos niños rondan, desde los 200 metros hasta los 1000 metros. Ahora ya me encuentro con Andrea Ortigosa, quien es directora ejecutiva de la Fundación de Kení, que nos va a brindar más detalles acerca de este evento. Buenos días, directora. Buenos días Carlos, la gran cabina y a toda la audiencia de Ñandutí. Por supuesto, muchas
gracias por acompañarnos. Estamos ya en la previa, estamos a punto de hacer calentamiento. Ya la gente está llegando con sus equipos, cada uno con sus emblemas y ya preparándose para lo que va a ser la gran corrida hoy. Así como mencionaste, hay muchos niños que se están sumando. Y bueno, y hay una novedad más, Carlos, y a la audiencia, de que los que no pudieron inscribirse, no pudieron participar hoy, venir a correr, tenemos un QR donde la gente puede activar y donar de manera directa, porque esta corrida, como todos los años, y a partir de 30.000 guaraníes, la gente puede donar y con ello apoyar a los proyectos de Alfombrita Viajera o de Ludolecto o Emprender Mi Vida Joven que está realizando la Fundación de Kení. ¿Se puede realizar también a través de transferencias bancarias? También en www.dekeni.org.py tenemos todos los medios de pago donde las personas pueden donar, ser padrinos, madrinas, tías, tíos o las empresas que quieren desde su responsabilidad social colaborar y hacer por supuesto transferencia. Y hoy con el QR, los que están con sus celulares, incluso acá, pueden donar de manera directa. Así es que va a ser una linda fiesta. Hay muchísimas marcas que están apoyando para que todos los que vengan a participar en la Costanera de Asunción hoy puedan también en familia contribuir con la Fundación de Kení. ¿La corrida para qué hora está prevista? La corrida arranca en minutos nada más. Ahora estamos ya en la previa, en lo que es la concentración. Vamos a tener un calentamiento con el equipo de Silvana Rivarola en sus marcas. Vamos a tener también, por supuesto, las personas que nos ayudan a hacer unas activaciones de calentamiento y después la largada que va a llevar los 5 kilómetros. Por último, directora, ¿cuántos participantes aproximadamente tendrá esta corrida? Tenemos aproximadamente 1.600 inscriptos, los que efectivamente tienen su chip y su dorsal en todas las categorías, y por supuesto hay seguramente familias que hoy están participando además de los corredores. Así es que estamos muy contentos con la participación tan efectiva y entusiasta de todos los teams y de todos los compañeros que entre sí se han animado para poder correr hoy con Dekení. Muchas gracias, directora, por tu tiempo. Así como iba mencionando, la gente que no pudo inscribirse para lo que es esta gran corrida, también pueden hacer sus donaciones a través del QR o ingresando directamente a la página de la Fundación de Kení. Con ustedes. Muy amable, muchísimas gracias Evelyn, gracias a Andresa y por supuesto todo el éxito del mundo para Dekení. Mucho movimiento, linda mañana, temperatura agradable y han dado todas las condiciones para que esto sea un éxito. 1.600 corredores. 1.600, mucha gente. Bueno, Vidal, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto, gracias por venir de nuevo a Ñandutí. Buenos días y a todos los seguidores del programa. Reforzamos, el otro día fue y me llevé tuvo la gentileza de obsequiarme Guaviramí, licor, caña y licor. Caña y licor de Guaviramí. Y ahora yerba mate. Es de yerba mate, sí, el licor es licor de caña, eso hay que aclarar. Ah, licor de caña. Licor de caña. Y esa es de Guaviramí, y las otras dos son caña con yerba mate y licor con yerba mate, licor de caña con yerba mate. Estuvimos hacia tus tierras en un seminario de antropología gastronómica, historia y en énfasis en la yerba mate en Jovenau con Materoga, con la señora Ilone. Y allí desarrollamos esta caña con yerba mate y el licor de caña con yerba mate para un poco la zona característica de la yerba mate Itapúa, ¿verdad? Y en base a eso desarrollamos esto que vamos a tener aquí para probar, y a los que están viendo hay como 20 botellitas para poder repartir. Carlos, vos sabés que eso quería decir. Yo si hay alguien que le respeto mucho es al señor Vidal Domínguez, pero tengo que criticarle públicamente porque siempre le trae regalos del jefe nomás. No, acaba de decir y cuando llegó, ¿sabes lo que pasa? Que vos cuando llegó Vidal te levantaste y te fuiste, no va nada por ahí recorrer, parece eso mi tía Cajatá que no se comporta en la escuela, me voy a ahí no entiende, no escuchó lo que dijo el profesor y lo que dijo Vidal. Vos sabés, Carlos, que yo tengo que reclamarle a Vidal Domínguez porque la otra vez vos llevaste regalo, pero pues estar ahí, yo pues nos quedamos sin regalo. Bueno, pero así nomás es la vida. No se le puede dar al jefe nomás, Vidal. Antes de continuar con Vidal, quiero insistir con esto que se está generando en la Argentina, porque la gente está escribiendo y hay muchos reclamos. Hay un niño desaparecido hace más de 8 días, creo que 10, 11 días, está desaparecido, un niño de 5 años, y hoy el diario La Nación de Buenos Aires publica que el niño fue llevado a Paraguay, o sea, atraído a Paraguay, llevado desde Corrientes a nuestro país. Fíjense,
Ayer una movilización en la localidad de 9 de julio en Corrientes, donde estaban los hermanos, donde estaba la familia, y dice dramático giro para la justicia que está investigando el tema de Loan, el chico de 5 años en Corrientes. Loan fue llevado a Paraguay. Ni siquiera una presunción. No, no es que dice supuestamente, aparentemente. Contundente. Dice, 3 arrestos sustentan la teoría de que el menor fue raptado por una banda de trata. Y agrega, dice, a partir de datos obtenidos por la Policía Federal, la justicia considera que Loan, el niño de 5 años, fue llevado a Paraguay por una banda que opera en células. Tras la sorpresa, marcharon anoche la familia de Loan y los vecinos de la localidad de 9 de julio. Ya habló de este tema aquí en Ñandutí, estuvo en los estudios, hizo referencia, pero muy prudentemente el comisario Silguero, efectivo de la Policía Nacional, y se está trabajando con la parte organizada de la Policía Nacional para ver qué es lo que se puede tener con relación a esta publicación periodística en donde se dice que la justicia argentina manifiesta que Loan fue llevado a Paraguay o fue traído a nuestro país. Bueno, hoy es víspera de San Juan, hoy es 23 de junio, y desde hace varios días hay actividades en diferentes sitios. ¿Qué se come? ¿Qué es lo más rico que podés sugerir hoy o todo es rico, o Vidal? La verdad es que para los celíacos y para la gente que tiene problemas de salud es una fecha bastante difícil, porque todo lo que nosotros disfrutamos en esta fecha es riquísimo. Originalmente mucha gente anteriormente hacían las frituras con grasa de cerdo. Hoy ya se usan aceites. Si se usara grasa de cerdo iba a ser mucho más sano. Actualmente tenemos nuestros aceites muy refinados con muchos componentes químicos, y todo lo que es el payaguá mascada, el pastel mandí o el chicharrón trenzado, el chicharrón humití, el mandí oshil, todo eso es algo que en estas épocas se estila. Y anoche hice una recorrida por Asunción y había San Juan por todos lados, y es el día propicio para probar nuestro mbejú, y depende del lugar donde te vayas, ya ahí también fusiona, porque ya he visto mbejú con Roquefort de 4 quesos, entonces queda muy rico. Entonces estamos en una fecha en que no hay que hacer dieta y hay que darle con todo a todo lo que tenemos en lo que es algo nuestro, muy autóctono. Esto fue insertado por la Iglesia Católica. Esto es una aculturización, digo yo, porque la Iglesia Católica a través del tiempo va haciendo coincidir fechas litúrgicas, religiosas, a las fiestas paganas de las áreas en donde ellos van abarcando, ¿verdad? Originalmente esto se tiene referencia ya a Babilonia. Se hacían fiestas a la noche con grandes fogones cerca del río, de arroyos, del agua. Usualmente esto eran unas grandes fiestas donde terminaban en grandes orgías. De allí es que esto se traslada luego a la zona de Egipto, y luego a través de las invasiones esto se va adaptando a otras civilizaciones, llegando a Europa inclusive. Esto llega a la Iglesia Católica y lo relaciona con el nacimiento de San Juan en una cueva, ¿verdad?, donde había un gran fogón, y se adopta y se adecua la fecha, que es el solsticio de verano para Occidente, a lo que es la celebración del San Juan, en honor al nacimiento de San Juan en una cueva, que la madre hace un fogón y lo relacionan. Aquí los jesuitas implementaron lo mismo hacia el sur en referencia a las festividades de los guaraníes. Lo hacían coincidir con fechas litúrgicas de la Iglesia Católica, y en base a eso tenemos esta festividad de San Juan, que es muy popular, se festeja en todo el país, es algo autóctono nuestro, tiene sus características, sus juegos, el Pailaque Jerey, que ya en muchos ya se va modernizando, por ejemplo el Toro Candil ya con luces de colores y compañía, la carrera gozada, eso ya se ve muy poco. Hay que salir de Asunción para ver los San Juanes de antes, en donde sí se tenía un montón de juegos y de grupos que llegan
a amenizar todo lo que es la festividad en esta fecha, ¿verdad? Ahora, yo sí te pregunto, Payagua. ¿El Payagua de dónde viene? ¿Tiene su origen en otra parte o acá? Bueno, a mí me reclaman mucho mi libro desde hace varios años, inclusive ya está nominado como invitación para los Gourmet Awards, que son unos premios internacionales a los libros de gastronomía. En este momento vamos a ver si ya podemos quitarlo, el libro está terminado, solo detalles. Allí hablo un poco de antropología gastronómica, hablo mucho en toda la primera unidad y la segunda, en donde los orígenes de la gastronomía paraguaya realmente tienen sorpresas muy, muy grandes y muy fuertes. Y no solamente la gastronomía, porque la gastronomía es el reflejo cultural de una sociedad de la que nosotros hablamos, de los carios guaraníes y la gran nación de los guaraníes. Entonces, hay muchas recetas nuestras que no vienen de nuestra cuenca del Paraguay y que no vienen de todo nuestro continente. Entonces, en base a eso, tenemos sorpresas, como el boriborí. El boriborí nos llega con los españoles, pero también tenemos con los nativos carios guaraníes que tenían el borijú. El padre Nino, italiano, él, jesuita, certifica de que él come un guiso, le dicen al caldo, con bolitas de harina de maíz. Entonces, tenemos un choque cultural de recetas entre lo que llega de España con los conquistadores, que tenían una influencia sefardí hebrea, en donde ya se consumía el caldo ashkenazim con naidela, que sería un caldo de gallina con bolitas de harina de trigo, la matzá, y ya se tiene referencias a la salida de Moisés de Egipto. Eso se instala con los judíos sefardíes en España, los judíos españoles. Llega aquí en la conquista, 7 vacas y un toro, empiezan las ollas rotas, o como le dicen los españoles, los cocidos españoles, que eso nosotros lo llamamos puchero, de la alajina hebrea, de esa cocina, de ese caldo hebreo de los viernes de noche para amanecer sábado por el Shabbat, que no tienen que trabajar los judíos. Nace 8 variedades de cocidos españoles, y cada región con lo que abundaban insumos. Eso llega a Asunción con las 7 vacas y un toro. A partir de allí se desarrollan los caldos de puchero, y aquí se le pone el maíz blanco, tenemos el locro, se le hace el boriborí, que se le habrá dicho a los nativos, ¿verdad?, para hacer las bolitas de harina de maíz, que es lo que abundaba. Tenemos el boriborí, y esa es la ascendencia por parte de España, pero los nativos carios guaraníes también tenían su boriborí que hacían con el maimbé del maíz. Agarraban la mazorca del maíz con una vara, lo pasaban por el fuego, ennegrecían, luego al mortero hacían una harina negra, preparaban un caldo de raíces, y eso lo mojaban, hacían las bolitas y tenían el caldo, una receta igual al boriborí. Entonces tenemos el choque cultural gastronómico que colisiona con la llegada de los españoles, porque los carios guaraníes tenían más de 12 técnicas de cocción, y muy modernas para la época, y el payaguá mascada viene a ser lo mismo. Si uno coloca hoy en un canasto, como el portillú, que se le usa para llevar a la madre o al marido y a los hijos que están trabajando en el campo, el portillú con todas las comidas, y las comidas típicas que vemos aquí en imagen, ¿verdad?, que vendría a ser el mbeyú, el pastel mandigó, el payaguá mascada. Todo esto, si uno coloca en un mercado en Medio Oriente, en Constantinopla, la antigua Constantinopla, Estambul, en el Líbano, va a ser una comida más del montón. ¿Por qué? Porque tenemos una similitud increíblemente parecida. De ahí es que tenemos choque de recetas que vienen dentro de lo que es la cultura guaraní, que va muy en relación a sus orígenes, y tenemos la seria sospecha de que estas recetas, no solamente el boriborí viene de Oriente, sino que un porcentaje muy alto de nuestra gastronomía podemos encontrarlo ya desde hace 2000 años en la historia de Jesús, de los apóstoles y en toda esa región. ¿Por qué San Juan? ¿Por qué los juegos y por qué la comida? Porque nosotros estamos arrastrando unas costumbres, ya como había dicho anteriormente, desde Babilonia, en donde se hacían estos juegos, y eso se fue adaptando a las regiones y a las costumbres de cada pueblo o de cada
determinada. Y esto, la Iglesia Católica aprovecha estas festividades para relacionarlos con una fecha litúrgica de la Iglesia y adoptarlos como propios. De allí, por lo del nacimiento de San Juan, y se adopta esta celebración en donde tenían muchos juegos. En un inicio los juegos no eran muy decentes, que digamos, se hacían, y por el horario que tenemos tampoco lo podemos decir, pero eran juegos muy paganos que luego se fue adaptando, y aquí en Paraguay se fue introduciendo diferentes tipos de actividades como la carrera bozada, después tenés el Brasil, tenés ya también el Pailayeje, el Toro Candil, y eso ya son adaptaciones a la región en donde se va desarrollando esto, ¿verdad? Porque esto es algo introducido por la Iglesia Católica y es lo que estamos heredando, ¿verdad? Yo les recomiendo a la gente que vaya bien al interior a poder disfrutar de esto. De repente hay diferencias sustanciales, uno ve grupos de gente que va llegando para amenizar este San Juan. El Brasil es mucho más alto, con mucho más grasa, la cantidad de gente también es mayor, están las bolsas de arpillera que rodean el lugar, entonces es algo muy autóctono nuestro, ¿verdad? No, tremendo. Ahora bien, hablando un poquito de comidas típicas paraguayas, ¿te recuerdas que hace poco estuviste en el ojo de la tormenta por el tema dulce de leche? Sí. ¿El dulce de leche pudo haber sido una comida típica? Porque recuerdo que mencionaste que el dulce de leche empezó en Paraguay o... Nosotros los paraguayos tenemos lo que siempre digo, nosotros somos una raza en donde no predomina la soberbia, el orgullo. Nosotros somos un pueblo muy tranquilo, muy noble, pero tampoco lo vayas a molestar mucho, porque ya con la Triple Alianza tenemos la demostración que si se aguantó 5 años a 3 países es porque muy mansos no somos. Ahora, eso sí, nosotros tenemos mucha gastronomía dentro de la historia paraguaya que puede considerarse autóctona del Paraguay por una adopción en el caso del dulce de leche. Las referencias del dulce de leche datan, yo le calculo que la referencia que existe es de 1816 con von Renker y von Plan, que recorrieron Guairá y Concepción, ¿verdad? Que dejaron plasmado von Renker en su libro, el suizo. Dice, en este país es una tradición campesina la fabricación del dulce de leche a partir de la leche y el almíbar de azúcar. Estamos hablando de 1816. ¿Pero ya se conocía el dulce de leche como dulce de leche en ese momento? Sí, ya se conocía el dulce de leche como dulce de leche en el campesinado paraguayo. Pero sí... Pero a nivel mundial no. A nivel mundial sí. Todavía ya se tiene referencias en China, en Oriente Medio, en Oriente cercano. Ya se tiene conocimiento del dulce de leche en la India, luego llega a Hungría, a algunos países hoy del este de Europa, a Italia. Te consulto porque muchos medios pues titularon, Vidal dice que el dulce de leche era paraguayo. No, decimos que era paraguayo en el sentido de que nosotros aquí en Paraguay, al tener una referencia de un naturalista suizo certificando de que era una tradición campesina en 1816, y al ser una tradición campesina significa que 100 años antes ya se estaba elaborando el dulce de leche en el campesinado paraguayo. Es decir, no es que él se fue a descubrir que, mira, están haciendo dulce de leche, pero como era una tradición campesina, entonces hay que remontarse a 1700 aproximadamente, o hasta 1600, de que eso ya se estaba elaborando en el campesinado paraguayo y es una herencia de la conquista. Entonces, estamos rompiendo todas las fechas posibles que pueda tener Chile, Argentina, Uruguay, en lo que es el inicio del dulce de leche en la región. Es decir, la gastronomía paraguaya es la madre de la gastronomía no solamente de ciudades, sino que también Paraguay es la madre de la gastronomía de toda la región. Aquí ya teníamos el dulce de leche y había regiones que todavía ni siquiera sus ciudades existían. Paraguay tenía el dulce de leche antes que Argentina, por ejemplo. Totalmente. ¿Y que Uruguay? Y el asado también, y las empanadas también, y el locro también. ¿Qué más quería?
Eso ya es... Bailar en Bailar No, realmente es historia, eso se puede corroborar en el Archivo Nacional y en las referencias de los benedictinos, los mercedarios, los franciscanos y en las cartas de los gobernadores, el encargado del cabildo, en donde van certificando que el mate ya se consumía acá y todavía no estaba fundada Buenos Aires, ni Corrientes, ni nada. La única ciudad avanzada del Imperio Español era Asunción y acá se tomaba mate y ya se tenía el asado vacuno a la estaca, se tenían las empanadas, se tenían las albóndigas, se tenía el locro. Entonces, de aquí se traslada porque Asunción realmente fue la colonizadora de más de 70 ciudades a partir de Asunción. No es que se fue y se fundó y se dejó, sino que los que quedaron a colonizar eran españoles nacidos en tierra que se autodenominaban paraguayos, porque toda esta región no era de interés primordial de los españoles, porque el interés era Perú y México por el oro, el cobre y la plata. Aquí tenían un dominio territorial. Asunción era la base de los suministros para los bergantines que iban a dar la vuelta para llegar a Chile y de allí ir al Perú. Entonces, los bastimentos, que lo dicen los españoles, se cargaban en Asunción. Y Asunción se convierte en madre de ciudades y esos hijos de españoles con nativas cario-guaraní, el famoso Asunción se convierte en una ciudad en donde habían casamientos, no casamientos, sino que los españoles tenían 20 esposas, 10 esposas, 30, hay referencias de 48. Entonces el rey de España indica de que le tienen que dar su apellido, ahí nacen los González, los Báez, completo. Entonces, así es que nosotros tenemos que toda esa población estimada entre 50 y 60 mil habitantes a 1560, son las que van a colonizar Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe y Concepción del Bermejo y llevan esa gastronomía ya fusionada española, cario-guaraní, con todo lo que nosotros conocemos hoy como asado, empanada, locro, mate, tereré. Todo partió de acá para estas ciudades y hoy esas ciudades representan Argentina y Uruguay. O sea que este dato que da Vidal es fundamental, porque muchas veces pues la tendencia nuestra es a observar que tal cosa vino de acá, tal de allá, y sin embargo él centraliza a Asunción como un centro colonizador, un centro gastronómico, en todo sentido, ¿verdad? Y otra cosa interesante con respecto a los propios nativos, y lo que él decía, no perdamos vista de la vaca, pues traída acá, nunca fue parte de la alimentación nativa indígena hasta la llegada de la vaca, el caballo, la oveja y la cabra. Algo así mi cabeza de vaca. Así, Goiás el portugués fue que trajo las 7 vacas y un toro con Juan de Salazar y Espinosa en 1553. Antes de eso, la alimentación era totalmente natural, jabalí, boreví, las ovejas indias, que son las llamas. Se tenía todo lo que era, muchos cereales, mucho pescado, muchas técnicas de cocción, la sopa paraguaya, la chipa y chipa guazú ya existían como mbuyapé, y todo esto cambió en un periodo de 10 años a partir de la llegada de las 7 vacas y un toro, porque en 10 años cambia la costumbre del hijo de español con nativa cario-guaraní en consumir carne silvestre y pasa a consumir la carne vacuna. Entonces, a partir de allí existe un cambio sustancial y estas costumbres fueron fusionándose con la fusión de la familia española con la familia paraguaya. De allí es que estas costumbres gastronómicas se trasladan en todo lo que es el nordeste argentino, que hoy representa en 4 provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Concepción de Bermejo, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Santa Cruz, Bolivia. Todo parte desde Asunción, y no solamente el descubrimiento, sino que la colonización se da por paraguayos realmente. Los españoles eran 5, 6, 2.000 hijos de españoles con nativas cario-guaraní, los paraguayos, y estos eran los que realmente quedaban a colonizar y a dejar plasmada su costumbre. Por eso es que siempre digo de que todo el nordeste argentino no tiene gastronomía guaraní, tiene gastronomía paraguaya, porque la fusión del español no se dio en esas tierras, porque no existía ninguna ciudad. La fusión se dio en Asunción, por eso Asunción se le decía el paraíso de Mahoma. ¿Por qué? Porque los españoles tenían un montón de esposas
y de ahí nace el paraguayo y ya se cocinó, ya nace la gastronomía paraguaya y es eso lo que se traslada en todas estas zonas, por eso no existe una gastronomía guaraní en el nordeste argentino. Esa es la realidad. Y nosotros como somos así, tenemos el dulce de leche, pero resulta ser que en el extranjero dicen que ellos en 1824, en el Tratado de Cañuelas, a la estancia de Rosa se hace una alianza y la cocinera exagera la cocción del mate dulce y nace para Occidente el dulce de leche. Estamos hablando de 1824. Y ¿300 años antes? No, resulta ser que 24 años antes un suizo certifica que era una costumbre campesina la elaboración del dulce de leche y la leche condensada en 1816. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo que ya el paraguayo hace ratos, 150 años antes ya estaba haciendo en la campiña. Imagínense, Guairá y Concepción, 1816, ya estaban teniendo el dulce de leche. Y nosotros no somos los que decimos esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro, sino que las referencias históricas te están dando las pausas de que en este país nosotros ya estábamos elaborando el dulce de leche, pero 100, 150 años antes de este tratado en Argentina o de Uruguay o de Chile. Y no solamente el dulce de leche, de acá se le va el mate, se le va el asado vacuno, se le va la empanada, se le va ¿Sabía lo del mate, Vidal? No, al mate. Pero de hecho está hablando de la hierba. Bueno, lo cierto es toda esta historia y a la gastronomía y a todo. Ayer fue un día muy lindo, hoy va a ser un día muy lindo, por lo menos entre la mañana y la tarde, después vamos a tener lluvia. Sí. Ayer hasta el presidente de la República estuvo haciendo carrera gozada en pleno centro. Estuvo la señora del presidente también, por ejemplo. Y tiene que ver con esto que genera una serie de ingresos, porque la mayoría de las actividades son solidarias y a beneficio, ¿verdad? Nosotros compartíamos que hoy hay en la Quinta de Humot una jornada gastronómica de las 10 de la mañana para los chicos que padecen cáncer. Acá tenemos esta fotografía del presidente con los niños ayer en pleno centro, lindo color, lindo movimiento, mucha gente. No solo de dramas, líos y problemas vive el hombre necesita entretenimiento, claro, necesita tener la posibilidad de compartir, de disfrutar, o si no, ya me lo matan. Leticia Ocampos, ahí la primera dama que está en pantalla, también estaba pegando al... ¿Cómo es? Ah, no sabes eso, en guaraní no sabe cómo se dice. Más grande. ¿Cómo? Eso es un millennial. Lo que pasa, ahí está. El golpe de la sartén. El golpe de la sartén. El golpe a un recipiente. También las arenitas de maíz que... Son malos. Ministro, ayúdame acá. ¿Cómo se llama eso? Es el ese que está en la vasija. El recipiente. Esas luces en la cabeza de una vaca. Paila Yejerey, por ejemplo. Que una así, un mío. La mía de sartén. ¿Cómo es la paila prendida? Bueno, vamos a... ¿Cómo se toma eso, Vidal? Enseñámela, yo hoy quiero tomar. Ya enseñó el otro. No, pero que no enseñó. Vaso de whisky, mucho hielo, una raya. Perdón, Vidal, pero te recuerdo que le enseñaste solamente al jefe la otra vez. Públicamente. Un poquitito de un vaso de whisky, poner un poquitito de... Mucho hielo y una raya. Tanto el licor como la caña, sí, una raya. Y da a tomar todo en un día demasiado fuerte. Te va a sorprender, es muy rico, tiene un sabor de fondo así del guaviramí, en este caso también de la yerba mate cocida, entonces es como un whisky, es muy rico, por eso es que el licor hay que tomarlo en este caso como un whisky, más con esa temperatura, sin gaseosa, sin nada. Viste que ahora los perros mezclan todo, Carlos. Pero este muy a los paraguayos. Como nos gusta, totalmente. Bueno, gracias por estar siempre con nosotros. No, gracias a disfrutar del San Juan. Sí, señor. Casi 8 de la mañana en la República del Paraguay. Señoras, señores, estamos en la gran cabina. Estamos en Ñandutí AM, Ñandutí TV, en el canal 17 de Tigo. Ya están los estudios de Ñandutí. El ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Carlos Jiménez, va a compartir con nosotros en un ratito nada más. Ustedes pueden seguir comunicados al 0994441020 para todo lo que ustedes consideren necesario. Hacemos la pausa, por favor, volvemos en un ratito. Está preciosa, está linda esta mañana de domingo. Hay mucho movimiento en la costanera con la actividad de Kení, Oyerocuma, Lomitá, hay fotografía por todos lados, hay corrida, así que sigan con nosotros que ya volvemos. ZP14, Radio Ñandutí, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, 61 años en el corazón del pueblo. La nueva Ñandutí, pasado, presente y futuro de la radio en Paraguay.
Vamos al mundo con libre expresión. La nueva era llega, la acción ya comenzó. Mejor comunicación. La tradición somos Ñandutí. Ya nos puedes ver donde quieras que estés. En todas las formas, en todo lugar. Estamos tu voz, la imagen misma. Toda la libertad para opinar. Estamos en las redes, te podemos conectar. En todas las formas, en todo lugar. Estamos tu voz, la imagen maestra. Toda la libertad para opinar. Estamos en las redes, te podemos conectar. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto e indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Estamos de vuelta, señora, señor. Estamos en la gran cabina. Propuesta de Ñandutí AM, propuesta de Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. 8,5 en la República del Paraguay, 23 grados temperatura de momento. Insistimos mucho en que está muy linda la mañana, va a estar lindo el domingo, pero va a ir cambiando posteriormente, ya entrada la noche, posiblemente vamos a tener lluvia hasta mañana y hasta inclusive y posiblemente martes y miércoles también, según la Dirección de Meteorología. Quiero, antes de ir al ministro de Agricultura y Ganadería, que tiene la gentileza de visitarnos hoy, el señor Carlos Jiménez, quiero ir a la etapa de Ñandutí, al digital de Ñandutí, por favor, para la gente que se levanta un poco más tarde. Hay un título destacado que tiene que ver con el tema de las atenciones en hospitales.
Ayer estuvo el viceministro de Salud, el doctor Santiago García, y dijo, servicios de salud no están colapsados, porque todavía podemos brindar atención. Dijo que las urgencias de hospitales deben enfrentar asistencia masiva de casos que no requieren atención inmediata. Desde el ministerio buscan potenciar los consultorios nocturnos. Vamos a facilitar la visita al consultorio para descomprimir las urgencias, dijo el viceministro de Salud. Y muestra el diario digital de Ñandutí esta mañana, pero alto llamó a Javier Zacarías Irún en coincidencia con su cumpleaños número 57, con un opíparo almuerzo y una multitud de seguidores. Esto se daba ayer en Ciudad del Este con presencia del vicepresidente de la República, el señor Pedro Aliana, el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Horacio Cartes, y otros dirigentes. También ayer nosotros les mostrábamos, y aparece hoy en la página digital de Ñandutí, interviene en predio abandonado, tiene que ver con este local en Presidente Franco y Oleari. Dice que ahí funcionaba alguna vez la cooperativa policial 17 de mayo, ahora sirve de aguantadero, o por lo menos hasta hace poco, de adictos y de vertedero. Y se encontró cualquier cantidad de uniforme policial también ayer. En ese sitio estuvo la compañera Jessica Martínez. Y un tema que aparece en todos los medios hoy tiene que ver con el Campeonato Mundial de Rally que anunció el presidente de la República que se va a realizar en nuestro país. ABC Color, dos títulos de ABC Color que rescatamos y reiteramos para compartir con ustedes esta mañana a continuación. Líder narco usa a indígenas de escudo y se burla del gobierno. Atención a lo que dijo hoy el comisario César Silguero, que la policía ya le puso 3 veces, en 3 ocasiones, a disposición de la justicia alias Macho, y que de una u otra manera la justicia también le dio la posibilidad de que quede liberado. Acá se habla de que el líder narco usa indígenas de escudo y se burla del gobierno, y posiblemente es uno de los más buscados por la Policía Nacional hoy. Sanjuanazos ponen sabor a la tradición, una fotografía, niños con lo que se conoce como Calle de Herrera Bozá, ayer en el centro de Asunción. Vamos a ir al diario La Nación. La Nación, gran parte de su portada hoy tiene que ver con lo que anunció el presidente de la República, de que Paraguay será tierra del Mundial de Rally a partir del 2025. Y miramos Última Hora. Última Hora tiene 2 títulos destacados. Los más destacados son: el primero dice prórroga para intendentes, es mucho premio a mala gestión, y medicina de vanguardia en Paraguay. Esta es una muy buena noticia. Avance, la práctica médica en el país evoluciona, se lleva a cabo cirugías muy innovadoras de gran complejidad y de tecnología de punta. Y quiero ir también al diario La Nación de Buenos Aires, por favor, porque hay una versión muy fuerte y la da a conocer la misma justicia argentina. ¿Qué dice el diario La Nación hoy? Dramático giro. Para la justicia, el chico de 5 años desaparecido en Corrientes está en Paraguay. Fue llevado a Paraguay desde Corrientes. Dice la información que a partir de datos obtenidos por la Policía Federal, la justicia considera que Loan fue llevado a Paraguay por una banda que opera en células. Y quiero agregar más. Dice, para la justicia, Loan fue raptado y entregado a una banda de trata de personas que lo habría llevado a Paraguay. Los investigadores del Ministerio Público de Corrientes abonan la sospecha de que los 3 imputados detenidos en las últimas horas, especialmente el matrimonio, se había llevado al niño de 5 años en la camioneta hasta una vivienda de la localidad de 9 de julio. Allí pasaron a un Ford Ka y en ese vehículo lo habían trasladado hasta el punto de reunión donde entregaron a los integrantes de otra célula de la organización que se habría encargado de sacar al pequeño del país y que lo habría trasladado a Paraguay. A partir de los indicios sumados en el expediente en las últimas horas, los responsables de la pesquisa presumen que los acusados armaron el almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan, para secuestrar al niño y supuestamente entregarlo a otro grupo que se habría encargado de sacarlo del país. Esto publica el diario La Nación de Buenos Aires esta mañana. Esta presunción sobre la preparación del momento en el que se llevarían a Loan es la que reconstruyeron los investigadores luego de 7 días de búsqueda y de escuchar a más de 50 testigos. Todo coincidió con el contenido de un llamado anónimo recibido ayer a las 19:30 en una de las líneas habilitadas por la Policía Federal para recopilar datos que permitieran localizar al niño desaparecido. Dicen que en uno de los mensajes que se escucha de uno de los teléfonos detenidos se utiliza la palabra ocañé en guaraní, por eso que se relaciona mucho también que puede estar en nuestro país. El comisario Silguero dijo que dependencias especializadas de la Policía Nacional de nuestro país están trabajando en este tema. Y el diario Clarín también habla de Loan en primera plana. Es el título principal de este diario. Niño de 5 años desaparecido.
Las pistas indican que a Loan se lo llevaron en un auto para venderlo. Eso dice el diario Clarín. Ayer hubo movilización en la localidad de 9 de julio, pero lo que publica La Nación es contundente porque dice que para la justicia que investiga la desaparición, el chico fue traído a nuestro país. 8:11 de esta mañana. Estamos en Ñandutí. Ministro de Agricultura, Carlos Jiménez. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por venir. Muy buenos días a ustedes, a todos los amados oyentes, bueno, miembros de la mesa, a las órdenes. Voy a dejar a David Galeano. Francesco Fiorio es un chico joven que tiene todavía algunas cuestiones que me cuesta un tanto aguantarlo y supo y bueno, así está vino pues en la ella campesino ministro. Si hay aeropuertos, no hay que aportar con el intercambio generacional. Para Chacra, ministro. Ahora mismo. Vaya que Chacra ñeme. Ya Yapota, ministro. No, vaya que Yapota, ahí va este tocillo de acá. Cocué. Cocuena. Debe contar cocuecero. Changuirú, vale. ¿Cómo le llama? No, Cocué es la Chacra. Cocué se dice. Hasta ya va poco juega. Ministro, ¿es la primera vez que venía a este estudio Ñandutí? Sí, la primera vez. ¿Se han hecho con mí? No, yo voy con nada. Excelente. ¿Y gusto ahorita? Ande chimoso cada rato de verdad. Suena bien su nombre, ¿verdad? Suena su nombre. Dice Marina Tuya. Ministro, 10 meses ya en el cargo. Sí, señor. ¿Qué es lo que más te satisfizo en estos 10 meses que dijiste, como ministro en estos 10 meses? ¿Tenías así algo especial o todavía no? Sí, primero contrabando, que es más, no es precisamente un trabajo del ministerio, pues es una combinación de factores. ¿Que le afecta a tu ministerio? Sí, definitivamente. Lo que más satisfacción nos da es despertar el interés otra vez de los productores en producir. Porque qué es lo que ocurría con nuestro, especialmente hortalizas, que es un rubro sensible, es un rubro que inclusive impacta de alguna u otra manera en lo que es la inflación. El flagelo del contrabando impacta en gran sentido en el interés de seguir produciendo y eso genera desarraigo, migración masiva de campesinos hacia las grandes ciudades, falta de oportunidad de repente de comercializar, no pagan sus deudas, sus créditos, y entonces vende su derechera, vende su propiedad y viene a buscar otras oportunidades. Por otro lado también, la mano de obra, el segmento de agricultores se está envejeciendo ahora. Los jóvenes buscan no le miran a la agricultura como una opción valedera que pueda formar parte de su ingreso, ¿verdad? Porque es lo que se escucha, no es lo que se escucha, es lo que ellos sienten en finca. Entonces lo que estamos nosotros logrando con este gobierno en estos pocos meses, al entrar nada más la medida drástica que tomamos y que fue hasta hoy, anoche entró otra vez una gran cantidad de tomates, me mandó el doctor Orué. ¿Tengo de contrabando? Sí. ¿Ayer le copió una video? Ya le copió. Ya sacaste, güey. Pero sigue entrando. Sí, no, pero nosotros estábamos, bueno, hoy día hay permiso de importación, pero hay gente que no quiere pasar por ese proceso. Y para nosotros... forman. Sí, claro. Sí, bueno, y para nosotros es importante justamente para tener los datos, ¿verdad? Los indicadores para que inclusive nosotros podamos planificar, porque se tiene números gruesos, ¿verdad? Pero de repente la precisión en la planificación, porque también es importante, porque nuestro país también, nuestro mercado es interesante, pero no es demasiado grande para la capacidad productiva que se pueda tener. Entonces, la planificación también puede venir de ahí, que, bueno, decimos, estos meses, este es el comportamiento. Entonces, es importante. Aparte de eso, el ingreso tributario, ¿verdad? Y hay gente que no quiere pasar por la formalización. Pero, ministro, oye, yo siempre la iba y la o a la Argentina, Brasil, en mi pona. De paso, esos ministros, solamente que mira, es por beneficiar el contrabando. Mira, definitivamente que es lo que determina la calidad de un producto. También la tecnología, ¿verdad? La innovación, la incorporación de tecnología en finca, que es muy escaso todavía en nuestra gente. Por supuesto que tenemos muy bueno, por nuestra tierra es hermosa, tenemos, este es un país poco contaminado, el campo nosotros tenemos todo para producir productos de calidad. Y tenemos. Pero es una costumbre, es algo que instalaron la gente, por eso el producto nacional que no es bueno, pero estamos también logrando nosotros de a poco que la gente empiece a clasificar su producto por su conformación externa, por su color, por su tamaño. Es importante que vaya también la gente aprendiendo el tratamiento post cosecha. Esa es la debilidad que tenemos en gran medida, el cuidado post cosecha de nuestro producto. No estaban de patient, patient no, hay que darle ese cuidado al tratamiento, de clasificar, de darle
ese cariño que necesita para conquistar al mercado, porque eso es algo que todavía no forma parte de nuestra cultura. De a poco estamos logrando, y es una debilidad que tiene la agricultura familiar, justamente el vínculo con el mercado, el vínculo con el consumidor final, uno de los tantos factores que hace que la agricultura no pueda desarrollarse en su plenitud. Mire que estamos, perdón profesor, estamos hablando con el ministro de Agricultura y no empezamos a hablar de la soja, no empezamos a hablar de la carne, estamos hablando de la producción familiar y la necesidad de que esa producción familiar o esa producción pequeña tenga trascendencia en el ámbito del comercio. Hay intermediario en gallego, se trabaja, se lucha y no sirve, el precio está bajísimo, ministro. Bueno, y ese justamente, a eso me refería cuando hablaba del cuidado, del tratamiento post cosecha. Una vez que tenga el campesino, el productor, tiene su producto, está ya en un proceso prácticamente de desesperación, porque hay que pagar con alero, ya tiene un montón de demandas que están los cosecharos famosos, ya están pensando en lo que va a cosechar y ahí ya hay compromiso contraído, o ya viene ya con una deuda, o definitivamente hay productores que tienen necesidades básicas insatisfechas que de repente a veces teniendo ya productos darles esa salida rápida y se aprovecha el intermediario, y el intermediario es que tiene los camiones, que tienen transporte, que tienen la factura, que están formalizados y que le ofrece oportunidades a lo mejor también plazo a lo que venden, porque puede tener ese juego de cintura que no tiene el pequeño productor, y es ahí donde de repente también la complejidad de la situación del productor paraguayo viene cuando tiene la oportunidad de también obtener crédito no solamente para la cosecha, sino también en la cosecha. En la siembra, bueno, por supuesto, para empezar a producir en la cosecha, para tener ese juego de cintura. Pero esa producción, ¿en qué se basa hoy la producción, la pequeña producción? Tomate... Es muy variada. Cebolla, papa... Mira, por ejemplo, de chía, de sésamo, hoy día chía es un rubro demasiado interesante, que es de cultivo invernal, en donde normalmente salvan la situación cuando la cosecha es mala en la soja o en el maíz. El trigo la chía ayuda a salvar algunas cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que nos permite a nosotros en nuestro país tener de repente 2 o 3 cosechas sin ningún problema. Tenemos un país en ese sentido muy noble, que la naturaleza nos brinda grandes ventajas, pero también a veces castiga mucho. Hoy día está castigando bastante la diversidad climática, especialmente en el norte del país. Tenemos una realidad que lamentamos muchísimo, ¿verdad? Son cosas que a veces no están dentro de los planes, pero que hoy día tiene que estar dentro ya del plan de producción, porque ocurre. Tenemos misiones con agua, tenemos la zona norte de nuestro país sin lluvia, que son situaciones que anteriormente no teníamos. Y Paraguay, ¿por qué en el Chaco no se tiene ese problema? Porque tenemos la cultura de captar agua de lluvia, que son grandes cantidades de agua que ya tienen reservado ahí para sanar todo el año. Ellos no dependen en gran medida de la lluvia que va a venir, no llega la lluvia, sino tienen esa proyección y la tranquilidad que tienen que de alguna u otra manera hacer un trabajo. Sin embargo, tenemos todavía, en nuestra región tenemos todavía esa displicencia en la espera de la lluvia, pero a veces no llega, y ahora ya sabemos que la gente tiene que entrar a trabajar en cultivos pequeños que le pueda dar mayor productividad. Mira, tú sé que con mi mina, nieta, el tema zona de departamento de San Pedro, zona norte, no solamente el departamento de San Pedro, está muy castigado y son 3 años de mala cosecha y que está llevando a mucha gente a la bancarrota. Se habló mucho en estos días del tomate. Sí. El otro día vine y le conté acá a mi compañero que compré tomate y me costó casi 40.000 el kilo, pero si yo voy a este lugar el tomate, yo mi cosa, cargante la tomate ni por 2 kilos de 90.000 guanes. El tomate holandés, después me di cuenta. Cargante, claro. No sé, ese yo como vino. Pero después me fui al abasto y encontré a 27.000 el kilo. Los costes a 57.000 el kilo. Ahora, el otro día me enteré que el tomate estaba a 4.000. Va a igual. Bueno, y esa es justamente la especulación salvaje que siempre ha pasado con nuestra gente. Hoy día en finca se está vendiendo a 4 a 5 mil, 6.000 guaníes por kilo. Y en los supermercados está a 15.000, 16.000, 20.000, 24.000. Esta semana por lo menos tuvo una pequeña tendencia a la baja.
pero nosotros tenemos un producto en cantidad en finca y preocupa. Es más, el martes, miércoles ya está ya en una situación calamitosa, ya a punto de cierre de ruta, amenaza de cierre de ruta, porque teníamos todavía el certificado de tránsito, el certificado sanitario, que es la FIDIS, que más bien es un certificado que el tomate sí tiene condiciones sanitarias para ingresar a nuestro país, más bien es eso, ¿verdad? No una cuestión de importación legal, que no puede entrar en nuestro país, sino es una cuestión sanitaria, ¿verdad? Pero es una herramienta que hoy día se tiene. Y es ahí donde nosotros decimos, no, y se tiene que cerrar, pero ahí sentamos el precio en la góndola, es una exageración, es un abuso. Y sin embargo, una semana antes yo me reuní ya con la gente de Caguazú, que estaban desesperados, que tenían ya cosechado y por cosechar estaban madurando en planta, que es síntoma de que realmente ya hay mucha producción desesperante. Entonces nosotros hablamos, nos comunicamos con la dirección de comercialización que se carga de monitoreo constante e informar al SENADE que dejen de otorgar certificados sanitarios y que nosotros podamos vender nuestra producción. Y aparte de eso, mucho más barato, ¿verdad? De hecho, nosotros lo veníamos haciendo con las ferias. En las ferias nosotros vendíamos 12.000 guaraníes el kilo. Sí. Entonces, ¿qué significa? Queremos demostrar con eso que realmente el precio a nivel nacional de productores es bajo. No se puede vender en ferias 12.000 guaraníes y te vas a encontrar 28.000, 24.000, 26.000. Claro. Es un abuso definitivamente inexplicable. A partir de esa situación que nosotros tenemos el lunes, bien temprano por la mañana, nos hemos reunido con la Cámara Paraguaya de Supermercados y también algunos empresarios del sector a hablar y explicar cómo está la situación en finca, y que ellos mismos puedan hacer el vínculo, el contacto con los productores, que nos va a permitir también eliminar los intermediarios, y ahí se habla de muchas cosas. Bueno, la sostenibilidad, pero tenemos que empezar con algo. La formalización, ok, la mayoría tienen su factura. Aquí es importante que empiecen el vínculo, y eso estamos haciendo. No es fácil, porque también tenemos debilidades en el sector agrícola, o sea, con los productores tenemos que, yo admito eso, yo entiendo eso, pero yo soy de los que hablan así sin pelo en la lengua, ya la cosa, a veces la gente cuando vende bien está contigo, pero después cuando hay cualquier circunstancia de ella de pero con los supermercados no se puede, ellos tienen compromiso, ellos tienen que vender todos los días, y con ellos uno tiene que ser sostenible. Entonces, eso es lo que a veces no tenemos con la agricultura familiar, o sea, con los productores, pequeños productores, no pueden dar esa sostenibilidad en el tiempo de asegurar que tal supermercado si vos tenés un negocio, no le garantiza la provisión. En eso nosotros estamos trabajando, Carlos, es el desafío que estamos teniendo. ¿Por qué no podemos producir en enero, febrero, marzo? No producimos tomate. Si vamos a hablar, quiero hablar de tomate específicamente, porque las temperaturas son altas, no tienen las condiciones. Porque en época, ahora estamos en la época de pico producción. Entonces, en esta época hay tomate suficiente porque es época de producción normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Abarrotamos mercado, época de falta de producción, la gente vende el precio más barato y vende. Ahora es la primera vez que nosotros estamos peleando que la gente pueda vender su producto superando su costo de producción. Fin de año, primera vez, pues la tomate voy a pagar, o calcula el Ministerio de Minas, porque por fin se le da la oportunidad. Estamos luchando todos los días, mira. Final, noviembre, diciembre, enero, todos los días de radio venía, no radio 1 y el radio 1000 venía, a aplicar todos los días. ¿Cuál es el problema? Entonces, ellos sí pudieron vender bien, vendieron a 7.000 el kilo. Entonces, superaron su costo de producción. Entonces, a partir de ahí, aumentaron su capacidad productiva. Algunos están interesados ya en ir al banco, asumir el compromiso con el banco, incorporar tecnología como el sistema de regadío, los invernaderos termorregulados, que es lo que se necesita en nuestro país, no esa caseta que abajo tiene 50, 80, 60 grados de calor. Es imposible producir, abortan las flores, no pueden producir. Eso ha ocurrido este año, a inicio de este año, enero, febrero, marzo, fue el calor infernal, imposible producir. Entonces no tuvimos la cosecha en mayo, y eso impactó bastante en este precio. Y Argentina, también el precio está elevado. Si Argentina está el precio bajo, sin problema. Pero Argentina también sufrió la adversidad climática, entonces el precio en Argentina ha elevado. Pero, ministro, sobre el tema del abuso del precio, ¿eso es responsabilidad de los supermercados, ministro? ¿Y dónde está? Porque el productor vende barato su producto. Vende a 7.000, hoy mismo está a 5.000. O sea, yo soy productor de tomate y vendo a 5.000. Sí. Y el supermercado vende a 23.000. Sí. Pero mira, hay que ver, de repente también, nosotros esto es muy nuevo. El miércoles nosotros amanecimos con la buena noticia, hicimos todo lo que pudimos hacer, hicimos el enlace con unos supermercados. Hay supermercados que ellos mismos se van a comprar. En momentos muy difíciles se ponen a comprar de nuestros productores. Agradecemos, no puedo más decir un nombre, es una cuestión de
agradecemos a esos empresarios que se van, hacen contacto y asumen ya una responsabilidad con el tiempo. Vamos a hacer el intento y nosotros también vamos a acompañar a los productores de alguna u otra manera para que mantengan el volumen de producción y puedan conquistar también espacios de comercialización, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Sabemos producir, pero no sabemos vender, o no podemos llegar, no podemos concretar esa parte más importante de la cadena. Pero ¿bajo qué lógica los supermercados ponen este precio, ministro? Porque uno se pone a pensar y no sé, cara, yo entiendo que el supermercado quiera ganar y tenga que ganar, porque si no, pues, no tiene sentido trabajar. Pero pasar de 7.000 a 14.000 ya es ganar el 100%, y es mucho, pero se entiende. Pero pasar de 7.000, Carlos, a 23.000, 28.000, es criminal. No, pero mira, yo, a veces, nosotros hacemos el análisis, ¿verdad? Si compran a 7.000 y vienen a 24.000, van a vender menos volumen. No van a vender, si van a vender 10 cajas, ellos ganan con 2 cajas. Claro. ¿Ya? Entonces, prefieren vender poca cantidad a buen precio. Porque ¿quién compraba tomate estos días? 24.000 el kilo, 25.000 la familia. 28. ¿Quién compra? O sea que también había poco fluido, ¿verdad? No había una circulación que debería de tener un rubro de primera necesidad como el tomate, ¿verdad? Entonces se vende poco, porque se va mirando a uno de 24.000 se va corriendo, ¿verdad? Entonces, pero también hay que apuntar diferentes puntos de comercialización, así como bien dijiste, Carlos, hay puntos donde está a 14.000, 18.000, 12.000, nosotros estábamos haciendo unas pero era insostenible, tampoco no podemos nosotros hacer feria todo el tiempo, ¿verdad? Pero queríamos demostrar, lo que nosotros con la feria hacemos es demostrar el precio real, en donde también se carga 7.000, se vende a 12.000 guantes, 5.000 guaraníes por kilo se le recarga, y eso es mucho. ¿Cuánto es lo que se le puede cargar sobre un especialmente producto de canasta básica? 30-40% es mucho, lo que en cualquier negocio lícito se puede cargar, pero no 100, 150, 200%. Pero ¿bajo qué contexto te cargan tanto el precio, ministro? Yo insisto que a mí me sorprende el porcentaje en Guadalajara, porque estamos hablando más del 200% que ya vende eso no te puedo responder, porque mira, ese se escapa. Bueno, acá me está contando, dice, yo estoy volviendo del abasto 16.000 el kilo de tomate. Ahí está. En el abasto. No estamos hablando ni de... Sí, no, pero eso, mira, Carlos, eso vamos a tener todavía esta semana. Yo creo que en la semana que va a entrar, ahí más o menos se va a ir autorregulando las cosas. Porque en finca se va a autorregular. Es más, SENAVE, que es la institución encargada de otorgar certificados fitosanitarios, otorgó hasta el viernes, o sea, la validez del certificado era hasta el viernes pasado. Hoy es domingo. Dos días sin legalmente ya no deberíamos tener tomate por importación. No sabemos, la noche cayó una buena cantidad. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener esta semana? Tomate nacional. Vamos a tener toda la semana tomate nacional, entonces queremos ocultar, vamos a ir viendo cómo se comporta y se va a autorregular. Yo creo que va a llegar a un precio de 13, 14.000 guaraníes. Bueno, no queremos mucho, hay tantos temas con el ministro Diego para hablar. ¿Va a intervenir el Instituto Paraguayo de Tecnología o no? IPTA. IPTA se llama. IPTA, sí. Bueno, hay cuestiones que preocupan, y donde se tiene que ir trabajando y se va. Yo me informé la semana pasada, tengo todo lo que se hace, es preocupante, pero es algo que ya está en una instancia donde se tiene que hacer el trabajo como corresponde. Leí el otro día, uno desde que apareció en las redes sociales, uno tiene que mirar unas 5 o 100 veces y se pregunta, ¿es cierto, Pico, esto? Se le atribuye una declaración a alguien, y leí el otro día, dice, el ministro de Agricultura dice, si sos pobre no plantes soja. Así dijiste, ministro. Se saca mucho de contexto cuando una reunión de 400 personas. Excusa política. No, sí, pero yo soy una persona que jamás voy a cambiar. Yo cuando digo una cosa voy a sostener qué es lo que yo quise decir en guaraní. Y el pequeño poseedor, el poseedor de pequeña superficie, 5 hectáreas, tal vez 10 hectáreas, ahí ya podemos hablar. Porque en Congo la producción agrícola en todo es volumen. Y si producís bien, tu costo de producción, ¿cuánto es? 500 piso. Ahora esa gente está pidiendo $1.000 por hectárea. Van a necesitar para su insumo, para lo que es costo de producción. Estoy hablando de siembra. ¿Cuánto es $1.000 para el campesino? Está bueno. Ayer yo me fui, ayer hicimos lanzamiento de siembra de papa, por ejemplo. Y yo hice una demostración con el arado. Van a decir mucho, es arcaico, es primitivo. Sí, de acuerdo. Pero ¿cuánto es el costo sobre eso? 0.
Entonces, el poseedor de pequeña superficie de 2 hectáreas, de 3 hectáreas, entonces, su costo de producción tiene que bajar. Si vos tenés $5,000 solamente para producir, y ahí el tractorista, vos no tenés tractor, entonces ¿quién es? Oí la letrado pues está, Carlos, porque yo voy a decir también, ¿no? Porque ahora voy a decir, porque acá hay sin compasión con los mitades y no pone ahí, oí la letrado. El pequeño productor no está formalizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él depende todito de una empresa X, o de una persona que tiene la capacidad, y que le sobra le da prepara el suelo, corrige el suelo, la semilla, los fertilizantes, los secanos, los secadores para pre-cosecha, y después la cosecha. La cosecha ahora cuesta $150,000. Entonces, a la campesino ya, o campaña, y se copama ya, o apama, y lo huye, viene, y después le muestra su liquidación, o ganar michimí, o si no, a tu perder tu ya. En el cual es la misma pesa de los 6 años que mandé. Entonces, tenemos que formalizar, y a eso yo me refería. Y hay muchos oportunistas. Mira, nosotros tenemos una agricultura agroempresarial, agroexportadora, pero de calidad, de primer mundo, que tiene todo el apoyo de la institución y del gobierno para seguir produciendo, para seguir conquistando más mercado. Pero al entrar en la agricultura del poseedor de pequeña superficie, cuesta, Carlos. Entonces, ¿qué es lo que hace el campesino normalmente? Ya, o que el tema de las hojas lo producen en maíz, y tenemos que ser autosustentables. Pero aparte de todo lo que cuesta, San Pedro no, es un lugar muy apropiado. Y mira, acá me está diciendo, la gente que hace soja en San Pedro Norte lo hace en suelo inapropiado. Ahí está. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Tipo de suelo de San Pedro, franco arenoso. No podemos nosotros compararnos con Itapúa, con Alto Paraná, el tipo de suelo estamos acá, Canindeyú. Canindeyú también parte de Canindeyú, sí. Pero entonces nuestro tipo de suelo, aparte del microclima, es diferente. Jacú vemos ahí, bueno, hay posesión cerca del trópico de Capricornio, Jacú. Entonces en San Pedro hace más, por lo menos 1 o 2 más grados, 12 grados de calor, Jacú veo 20. Entonces tipo de suelo, entonces tiene que corregir. Y ahí lo que yo quiero llegar, al pequeño productor, al poseedor de pequeña superficie, tiene que corregir su suelo. ¿Por qué, por ejemplo, Misión, y eso ya se está entrando ahora? El precio del suelo, el precio de la tierra es más bajo, pero corrige el suelo hasta donde tiene que llegar. Y el costo de la tierra lo corrige con ese costo, ¿verdad? Corrigiendo el suelo, bueno, probablemente le llega un costo de la tierra de Alto Paraná o de Itapúa, pero corrige, ya la tierra ya está lista para ser cultivada. En San Pedro, nosotros empezamos con esta, hace 4 o 5 años que nosotros empezamos con este rubro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los primeros tiempos, todo bien, y después con la lluvia, falta de lluvia, ahí no hay, aquella persona que no hace la siembra directa sufre por evapotranspiración, por más todavía hay mucha arena, entonces se evapora mucho más rápido y sufre más, se estresan más las plantas. Entonces ese es nuestro problema en San Pedro. Ya que no quiero entrar en una polémica, pero todos los técnicos te van a decir lo mismo. Cuando yo te planteo un tema, si dijiste o no dijiste, es porque a lo mejor dijiste con argumento y con razón. Claro. Lo que está explicando. Ya otra mamá así, famoso, la profeta le ayuda. Nació San Pedro, entonces no están, pero esperan otra cosa. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Nosotros, ¿qué hicimos a partir de esta realidad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Si vos tenés 100 hectáreas, 200, 300 hectáreas, están ahí gente ahí reclamando y está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como gobierno? Primera medida, las medidas transitorias otorgadas por el Banco Central de Paraguay. ¿Qué es lo que decía? Mira, fulano de tal, Juan González, tiene problemas, bueno, no sé, la cosecha, perdió todo, bueno, entonces están las medidas transitorias que son las herramientas legales para que él pueda sentar a hablar con su banco. Y eso se tiene que hacer. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos como Ministerio de Agricultura? Entregamos fertilizantes, semillas. Estoy hablando fines de año, el año pasado. Y ahí me dice un productor, pero se va a con 30 hectáreas. O sea, ¿dónde nada más el Ministerio de Agricultura? Bueno, mi chipe, de 5 a 20 hectáreas, nosotros los que están dentro de nuestro espectro de asistencia. Un poseedor de 30 hectáreas tiene que estar pasando a otra etapa. Tiene que ir al banco. De hecho, algunos están dentro del banco y otros están en una empresa que le revientan, le cobran interés sobre interés, y ellos no quieren decir, porque hay una especie de simbiosis donde ellos están entre ellos queriendo salvarse. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos como institución? Conocerle uno a uno.
va en situaciones de banco en que tomar ese ya acompañar porque ellos ahí en el letrado y que más ya ellos piden famosos subsidios con donación y eso no podemos pasar, nosotros no podemos acordarte, ahí ya van a aparecer muchas otras cosas más y eso no está dentro de nuestro plan. Ahora, ministro, pero la urgencia es tremenda en cuanto a los créditos y demás, ¿verdad? De hecho, que por eso fue la manifestación. Definitivamente, claro, entendemos, pero todavía estamos en un proceso de conversación. Bueno, venía acá, ¿cómo es? Fiore, esta es tu situación. Flores, no. Mira, esta es tu situación bancaria, esta te podemos dar. Y acá está la medida transitoria que sacó el Banco Central de Paraguay, que no te van a decir los bancos porque te van a querer cobrar, ¿verdad? Y ahí ellos van a jugar entre interés y compañía, entonces hay muchas cosas, pero es cuestión de que vos te sientes a hablar con tu banco público o banco privado. Entonces, esa es la herramienta que ya está a disposición de la gente. Entonces, si vos sos poseedor de 300, 500, 1000 hectáreas, ¿cómo es que el Ministerio de Gobierno, cómo te puede asistir? Esas son las medidas que ya están. Es una herramienta legal que ya está en tus manos para que vos puedas operar otra vez. Y ahí es donde nosotros vamos a clasificar. También hay gente poseedor, agricultura familiar, acá no debe los bancos. Ellos le están debiendo a esos empresarios que le proveyeron los insumos, que está muy bien, ¿verdad? A lo mejor ellos sí están muy bien endeudados porque le ayuda a Fiore. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a ayudarle también a Fiore que se formalice, bueno, cómo está su situación, entonces tratar de formalizarte también a vos y de repente, yo lo que sugerí en esa reunión, Carlos y audiencia, la Nemishimina de Benia han dado enorme oportunidad para la agricultura. Esta ley de la alimentación escolar, que ya está en vigencia, eso va a dar oportunidad para el poseedor de agricultura que pueda hacer una diversificación. Que su Paraguay, le digo, 26.000 kilos semanal se va a necesitar. Son 1.300.000 niños por 180 días. Este año hermano lo vamos a pata. Verdeo, agua nosotros no tenemos. Hay que gustar de la colmena decía, vamos a producir agua. Agua conmigo en la cabeza en China y ya, papa. Y papá, nosotros ayer lanzamos nuestro plan de... ¿En la colmena? Sí. Trajimos por primera vez la reguladora de semilla de papa. Es lo que corresponde, cuidando material genético de su origen, que vino de Argentina. Nosotros nos fuimos en la planta a clasificar, a seleccionar la semilla, en este caso la semilla papa que viene refrigerado. Mira, ojo, en boca anterior venía en camión a granel, pero eso no sé. Nosotros hicimos el trabajo, todos estos camiones, son 6 camiones, la primera etapa iban a venir mucho más, totalmente refrigerados. La semilla de parque que ayer le entregamos en la colmena y vamos a estar también distribuyendo más. Vamos a tener más acción en la zona norte, también queremos, en San Pedro nunca se hizo el cultivo oficialmente, vamos a hacerlo, en Amambay también, porque la papa, por ejemplo, es un cultivo que tiene un producto que siempre su precio es estable y una demanda bastante alta en Paraguay, pero nosotros producimos un mes y medio de papa de producción. Vamos a tratar de traer, optamos por variedades que puedan extender un poquito más también su capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Porque nuestra agricultura, llegamos a lo que dije en principio, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El agricultor necesita morar en la cama. Yo viví mucho tiempo en Europa, en Italia, el que hace queso sardo. Vos haces tu queso, ¿verdad? Queso fresco, metes en tu cámara y viene el banco y te dice cuántos kilos tenés. Bueno, te da el precio, te financia, hasta voy a aguantar, ¿verdad? Para que vos 8 meses, 12 meses puedas aguantar y guardar tu queso. Entonces, son créditos oportunos lo que uno necesita y entonces a eso también nosotros de alguna u otra manera tenemos que llegar porque todas las producciones agrícolas son altamente perecederos, especialmente una que son hortícolas. Entonces, hoy día vos te vas al súper, comprar verduras picadas, zanahoria, remolacha, todo picado, envasado al vacío, congelado, envasado al vacío. Yo gente cortando más la ulea ya, Cristina de ulea, Molina de olla, ni cocinar más. Y esas son ahora las cosas que tenemos que ir adoptando también como manera de conquistar el mercado, porque eso es lo que nos falta. Y eso nosotros estamos incorporando, que los tecnólogos del alimento también formen parte de los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería para dar ese proceso, cuidar esa cadena que nos falta, que todavía no podemos hacer. Acá recibo algunos reportes, los costes 18.000, dice, ayer, tomate en un supermercado, hoy en Roca Alonso a 9.000, en el abasto a 16.000, pero una cuestión relacionada al tomate nomás, ¿el tomate se puede traer, se puede importar? No, ahora no. Ahora todo, o sea, el tomate que vos encontrás que es de extranjero,
Ese sí ingresó de contrabando. Ahora mismo, a partir, no, seguramente van a tener, algunos van a tener, porque el viernes se cerró, ¿verdad? Claro, El viernes, todavía van a teóricamente tener. el viernes pudo haber entrado una buena cantidad aún, pero Exacto. no sabemos, ¿verdad? Eso, ¿Y esa suspensión hasta cuándo dura? bueno, hasta que dejamos de tener, nosotros el año pasado, en enero, la primera semana de enero, me acuerdo muy bien, 5 de enero, nosotros oficialmente comunicamos a Senade que pueden permitir la importación, ¿verdad? O sea, veo mucho que apuntás a la producción de papa, tomate, hablaste bien de chía, hay sésamo, la producción familiar, la producción... porque están los grandes productores y están las grandes plantaciones. Bueno, ahí nosotros, mira, el año no es problema en Paraguay. Los grandes problemas sociales que tenemos en centrales, en las grandes ciudades, son los campesinos que vinieron. Asentamiento. Motivados por que también los dirigentes que buscan otras No, y cosas. aparte, ministro, vos venís del interior. Yo campesino Bueno, pero se supone nomás que venís con ganas de mejorar. Viní en un asentamiento. Un día andé de Carluy, 2 días andé de Carluy, al tercer día andé de Carluy y dejó me de Santa. Hombres delincuentes, mujeres prostitutas. Esa es lastimosamente la realidad. Mira, pero yo te voy a decir una cosa del año pasado, lo que generó, por eso fue una decepción grande. Una semana sufrimos muchísimo, ¿verdad? Porque nosotros estábamos contentos y los productores de hortalizas estaban demasiado felices con nosotros. Y al final nos encontramos en una situación de crítica en un momento, pero menos mal ahora ya están todos ya contentos nuevamente porque por fin vendieron, ahí ya fluidez. Por más que están vendiendo precios bajos, ellos están vendiendo. Imagínate, ellos no podían vender. ¿Sabes la decepción que puede generar? Vos produciste, esforzaste, cuidar todo el proceso de cuidado cultural, de la inversión que haces y después querés vender y no puedes vender. Primero lo de Meja íntima. ¿Cuántas veces habían acá por Asunción, ahí por la costanera? 50.000 la caja se vendía. El año pasado, 40.000 kilos de tomate tirados en la ruta. Por eso yo digo, hoy la gente insensible no tiene esa empatía con el sacrificio que demandan la producción. La frustración. Es sacrificado producir y producir y vender, no puede vender. Y el mercado está lleno ya de productos de contrabando. ¿Y cómo uno se va a sentir? Y nervioso no está. Y entonces ahí aparecen los agitadores profesionales, ese es otro tema, pero y razón, los inteligentes tienen razón en el sentido que, pucha, ¿por qué no cuidamos el mercado? Entonces le agradezco al gobierno, al presidente Santiago Peña, que es él mismo baja la línea de que se cuide y que no ingrese más productos de contrabando porque lastima. Imagínate hoy día un joven que viene de Asunción por estudiar, cambiar de profesión, ¿verdad? Sin embargo, ve que en la agricultura hay esperanza, claro que se va a quedar ahí. ¿Y qué es lo que ocurre con la agricultura empresarial? Muchos brasileños que vienen, brasileños que vienen y compran nuestra tierra, oye, yo voy a pedir individuo, vender, yo 10 hectáreas, 20 euros, vender, yo hago. ¿Por qué? Porque ellos vienen con otra tecnología. Poca mano de obra, una persona hace la siembra, una persona al día siguiente. ¿Acuerdas ahí por una mano de obra? Una agricultura empresarial te dio ayer. Vamos a bajo, uno mitad en la cocoloría, vender, o de aquí uno mitad. ¿Por qué? Porque, y sin embargo, a ellos sí les es rentable. ¿Por qué? Porque ellos ya saben cuánto está el precio de soja, ya está. Claro. Ya Chicago ya se fijó, ya saben cuánto de producción de fertilizantes, todo se sabe. Y el pequeño agricultor, va a empezar a producir batata, no sabe cuánto va a vender, ni a quién le va a vender. Y sí, pero eso ha ocurrido siempre. Por eso yo digo que hoy día nosotros sabemos, por ejemplo, la alimentación de Conaje, yo me voy a recortar un poco en eso porque es una oportunidad para muchos, van a vender todo lo que tienen. Y también vamos a orientar ya la producción hacia el mercado que sí ya tenemos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y yo creo que es la oportunidad. Y ahí es lo que nosotros estamos trabajando constantemente, porque ese segmento del pequeño productor. Los 140 y pico mil deben ir a segundo ascenso. La agricultura estea. Las hectáreas me vivo. 240. Sí, ni siquiera 247.000. Y hay muchos campesinos que viven en el campo, son campesinos pero no son productores, son pobladores rurales pero no son productores. Bueno, son docentes, son otra gente, ¿verdad? Pero el que trabaja, el que está produciendo, hay que cuidar. Ministro, perdón la ignorancia, pero dentro de estos 240.000 que mencionó, 247, ahí están los productores de marihuana también. Compramos, no sé, venden de que en censo. Te puedo decir que vamos, son también metizados. Pero va a declarar algo, eso de... No, de hecho, mira... Porque la producción de marihuana es ilegal.
Pero se habla, pues, Ricardo, de que hay casi tanta plantación como en soja. No, está bien, pero lo te dice, pues, ¿vos qué puedes plantar? Marihuana. Y vos sabes, Carlos, que hay zonas en el país que está normalizada. Pero sabemos, el otro día veíamos nosotros un mapa sí, del Lipona. del territorio. No, Marihuana. mira, el tema marihuana, mira. ¿Y qué opinamos de eso, ministro? Y yo creo que se tiene que legalizar. Se tiene que legalizar la marihuana. Porque el otro día le escuchaba a Clary cierto lo que bueno, yo creo que es una reflexión que cualquiera puede entender. Porque Clary decía, plantar mandioca lleva su tiempo, lleva su trabajo y te va a vender la mandioca. ¿Cuánto es lo que cuesta por kilo? Y plantar marihuana, a tu ya la diferencia, ministro. Vos No, decís pero que no es también, no, mira, no es también la gran cosa. ¿Quién es lo que gana? Y los intermediarios, ahí lo que Bueno, ya tenemos el mismo problema del que planta y el que vende. Por eso. Pero si la marihuana reditúa más, ministro. Eso es categórico. Al traficante, no al productor. Pero si legaliza, pero el traficante sale. Sí, pero no, pues eso el día que se legalice, pues ya no va a ser un atractivo, ¿verdad? No va a ser, ahora, ¿quiénes son los que se benefician? Los traficantes. Claro. El productor está en la ilegalidad, le explotan, se van, viven ahí en la montaña, en el monte, y en malas condiciones, están ahí destruidos esos tipos. Mira, eso es toda la cosa ilegal. Mira, yo veo con los narcotraficantes, mira. Hoy mantenemos la ñande ya no existía, me da unas cosas copadas con la gente porque cómo se va a destruir, no solamente destruye al que produce, sino el chico que se destruye, la familia, el que consume. Mira, yo soy de San Pedro y veo, y lo peor, bueno, la marihuana, bueno, a lo mejor todavía, no tanto, pero de cocaína, pero la marihuana, por eso yo veo la marihuana. Vos decís eso de San Pedro, nosotros antes no veíamos, no conocíamos esto. Ese cocaína, piumía, crack y eso, vos ni idea tenía de lo que era, ¿verdad? Hoy cualquier departamento de Paraguay tiene una cosa que ese es algo que y mata familia, mata, destruye, y aparte de eso, mira, en gran medida nosotros tenemos que admitir, la educación es el mal de todo, ahí lo que la educación, por eso yo voy a decir algo que probablemente me va a sacar de la primera etapa, o hasta llegué a la cuartel. Falta de servicio militar obligatorio. Papá, mamá ya no pueden más controlarse. Y nosotros antes, para ir, salir, si hay fiesta, armamos fiesta, campaña. Vos te vas 12 de la noche y tú el campamento donde hay lluvia. Y tu mamá te espera ahí con un ahorro o con cualquier cosa que encuentre. Y mayor posible. Mayor, no adolescente. Y ahora al revés, las 12 de la noche se van a la fiesta. Las 7 de la noche, estamos las 2 fiestas ahí. El ministro de Agricultura pide cuartel. Sí. Mira, y se necesita ahí, por supuesto que también en todos los lugares puede haber demanda, van a decir no, que esto, que aquello, sí, pero lo que se aprende, más todavía, hay gente que no tiene esa oportunidad de formarse, que no pudo ir a la escuela en Muriacú, y ahora lo que hay también es una realidad, tenemos que admitir, hay muchas familias disfuncionales, ¿verdad? Papá no está, mamá no está. Gente que viajó. Abuelo igual tú, no respetar la historia. Ahora, ¿qué dicen los papás? Todos de la escuela de ahí, de ese poca vez, ¿cómo? Entonces, está también cuando el adulto no tiene trabajo, ministro, y no tiene por eso, mira, no tiene autoridad en la casa. Sí, es cierto. Antes era sagrado tu papá y tu mamá, pero bueno, eso no es otra cosa. Al final somos seres humanos. Ministro, tengo por donde municipalidad, me ha que por la venta de Ministerio Piedra ya por de verdad no hay la productora para eso vean algo calle con la pipuruña de beber la vende producto. Si hay algo en alguna municipalidad ya por pero si no más está bien, mira la pea. Se hace, pero mira, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde está el gran mercado? Acá. Y después las cabeceras departamentales que de repente a veces se puede tener, y se hace. El Ministerio de Agricultura tiene un departamento de la feria de exposiciones, que constantemente nosotros estamos haciendo eso. En cada distrito, en cada departamento se hace nomás in situ, pero no es igual. ¿Por qué nosotros hacemos la feria? Mañana, por ejemplo, se va a hacer la feria una vez más, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Veo campaña de el COVID en el vecino de Color Guazú, para todo es fácil, pero sin embargo acá no hay gallina casera, ¿verdad? Acá no vas a conseguir lo que se tiene en el campo, es diferente, entonces es más atractivo, o sea que hay oportunidad.
el volumen de comercialización importante está acá. Por eso apostamos finalmente a otra de las grandes ferias que hacemos acá en Asunción o en el Departamento Central. Bueno, ¿qué más? Sobre ese tema mismo que decía el ministro, en todo caso habría que ampliar acá estos espacios de exposición y de venta, ya que el centro donde normalmente se compra más digamos, son los centros urbanos. Entonces sería importante crear más ferias, más espacio para la venta de esos productos. Definitivamente. De hecho, con eso nosotros peleamos con muchas cosas, ¿verdad? La especulación, el abuso, los precios. Mucha gente se van de comprar en las ferias. Sí, sí. Hay gente que se va a comprar en la feria semanalmente, nosotros tenemos feria, entonces sí o sí se van. Y compran productos caseros, y a algunos les gusta, uno puede productos frescos, casero, productos frescos, el precio siempre es más accesible. En la feria el precio realmente corresponde, ¿no? Un precio abusivo, ¿verdad? Que se tiene y lastimosamente destruye mucho la vida. Luego yo pido un poco de empatía. Aquella familia que de repente se tiene que mandar a su hijo a trabajar, no sé, a qué come por el hablé con el de I-45. ¿Ellos ya están ahí? Viene, está acá, trabajadores informales, o sea que es complicado, sin embargo, si se queda en su finca y si convierte, el desafío nuestro es ahora de convertir en una unidad productiva familiar, papá, mamá, hijos que trabajan, todo así. Antes, en la época de algodón, famoso, la época de todo el mundo le extrañaba el algodón por eso, porque era un lugar donde te concentraba la gente. Entonces, y eso lo podemos volver a lograr con estos 5 años, la ley de la alimentación escolar que le puede permitir a la gente o vender el producto, vender la cebolla, todo lo que se produce. Y el volumen es impresionante. Impresionante. Oye, mi ministro, debería que algo. Un tiempo donde es a la Soberbia y la capital del tabaco. Hoy con la oficina fiscalizadora de OFAP, por ejemplo. Pero hay todavía hoy el intendente de Caguazú, el pastoreo, Chiquito del Pastoreo. Más que nunca, Alex fue Fernando los demás, o Pablo. Y el intendente me dijo, yo voy a continuar. Y él va bien, está bien, no hay ningún problema. Por eso la diversificación es demasiado importante. El ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, estuvo con nosotros, dijo que el precio del tomate en la góndola es un abuso. Dijo que se debe liberar la plantación de marihuana, dijo que el servicio militar debe ser obligatorio, destacó que hoy la producción de papa es a otro nivel, no es que se agrieta nomás y se tira, sino que se hace un proceso como corresponde, que la gente tiene que tener la garantía de que lo que produce va a vender, y el que compra, el supermercadista que compra también tiene que tener la garantía de que ese que le vende le va a dar durante todo el tiempo ese producto, si no, no va a poder funcionar. Y el sello de la agricultura familiar, eso es lo que estamos insistiendo, que es el sello, y vamos, consuma lo que pagamos. Y que muchos tomates, pero no con la otra vez que te digo, ¿no? Te voy a mandar enseguida a alguien, no sé, que te voy a poner para proyectar enseguida. Pero con ella pues tenemos que cerrar el programa. Pátama. Digo, pátama. Nosotros estamos de las 10, mientras ministro busca un video de anoche. Tomate en el futbolista ya otra vez. Tanto que a vos te preocupaba que no estabas unido y ahora estás bajando la tomate. Y la mania, ¿dónde? Pasale la señora Sonia. ¿Sabes qué ocurre? Estos tipos. La ley, ¿verdad? Contra la vida. Mientras todos los días, mientras tanto, quiero recomendarle una nueva publicación del diario Última Hora. Hace declaraciones el ingeniero Paul Sarubi. Dice, es fundamental que utilicemos la energía que nosotros tenemos en la hidroeléctrica. El empresario es diputado y es director paraguayo de Yacyretá, ahí está la página. Dice, indicó que el sector privado necesita que el Estado asegure las líneas de transmisión en paralelo a las rutas para incentivar a la industria nacional.